Sí, muy bien. Buenas noches con todos. Les habla Pablo Romero Ramos. Pues sean bienvenidos a esta sala de conocimiento. Ya estamos en la sesión número 3. Esta transmisión llega a ustedes por medio de AgroCap Perú. Por favor, estén atentos con todo lo que vamos a estar transmitiendo. Como siempre les digo, es un conocimiento fresco, actualizado, novedoso. Muchas veces, bueno, en lo particular. A mí me gusta siempre pues hablar desde la cercanía, desde las experiencias prácticas, de manera de que podamos hacer estas 2 horas, sacarle, ¿no? Bastante provecho a estas 2 horas y así fortalecer nuestras habilidades, mejorando nuestros conocimientos. Sean bienvenidos una vez más. Como les mencioné, Escuela de Campo en Cacao y Café, ECA, Café y Cacao, pues sesión número 3, manejo agronómico integral del cultivo, tanto como lo es cacao y café. Así que por favor estén atentos, pónganse cómodos, que vamos a dar inicio. Bien, cuando hablamos de manejo integrado del cultivo, quiere decir que hay una interacción entre los componentes. Es decir, todo está completamente interrelacionado, tanto las variables de ambiente, llámese humedad, clima, topografía, enemigos naturales, las variables de la planta, fisiología, nutrición, resistencia, respuesta inmune, las variables relacionadas con agentes patógenos, como la virulencia, la adaptabilidad, la biología, el ciclo de vida, y también, por supuesto, cómo el agricultor puede gestionar estas variables, llámese manejo de enfermedad, manejo del cultivo, desarrollo socioeconómico. Entonces, cuando nosotros, pues a través de las escuelas de campo, compartimos conocimientos, la idea es, como yo les mencioné en la sesión 2 y en la sesión uno, enseñar a pensar. Muchas veces, de hecho, por eso en Japón, por eso en China, pues ha avanzado mucho la sociedad en términos educacionales porque ellos tienen sistemas diferentes a los nuestros en donde solamente nos enseñan a memorizar. Y no está mal, no está para nada mal memorizar, pero sí es importante que nosotros podamos aprender a interrelacionar factores. ¿Qué es eso, ingeniero? No lo entiendo. Por ejemplo, cómo el hecho de que exista una humedad muy alta o muy baja va a afectar la fisiología o la diferenciación celular por parte de la planta. Como a través, por ejemplo, que existan enemigos naturales en el entorno, se va a reducir los factores relacionados con lo que son las plagas y enfermedades. Entonces, de la manera en que nosotros enseñamos a los agricultores a que ellos puedan interconectar factores, pues así le vamos a dar más importancia a lo que es el manejo integrado. Es decir, es un manejo que está relacionado con un impacto, una causa y efecto en el medio de el cultivo. Cuando digo el medio, no me refiero a la mitad de la plantación, me refiero a lo que es el medio de vida del cultivo. Entonces, el manejo del cultivo en cuanto a lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo que tiene que ver con cómo abordar el cultivo, en gran medida algo que tiene mucha importancia es el poder ver el cultivo como un medio de vida que va a estar interactuando con el ambiente y nosotros, a través del manejo agronómico, vamos a elevar, vamos a reforzar el factor resultante. Entonces, los puntos claves para la producción y procesamiento del café, en este caso café orgánico, si nosotros estamos en un lugar donde pues se le está enseñando a los agricultores sobre lo que tiene que ver con el café orgánico, tiene que ver con las prácticas de conservación de suelo, es decir, por orden de importancia, mejora de la fertilidad del suelo, reciclaje de residuos de cosecha y estiércoles, renovación de cafetales, rehabilitación y mantenimiento de cafetales, manejo de plagas y enfermedades, diversificación de cultivos e integración pecuaria, infraestructura de beneficio y secado del café, procesos de cosecha, beneficio y secado, manejo de basuras y aguas mieles y, y los registros, por supuesto, contables. Entonces, por orden de importancia, por supuesto, cuando hablamos de un manejo de un café orgánico, lo principal es las prácticas de conservación del suelo. Entonces, el chip de la revolución verde respecto a lo que es abordar fertilización tiene que ser cambiado y hablar más de abonamiento y, por supuesto, todo lo que es sacarle provecho al espacio. Yo no le saco provecho al espacio, al área, solamente teniendo alta densidad, sino también
teniendo plantas altamente productivas. Por lo tanto, si es necesario renovar el cafetal, hay que hacerlo. Entonces, en la base que se pueda rehabilitar, que se pueda mantener, que se pueda enfocar lo que son los factores de intervención en el medio sin perturbar el ambiente utilizando ingredientes activos con moléculas químicas que van a afectar el resultante en cuanto a inocuidad y va a afectar lo que es incluso alterar lo que es el códex alimentarius, evidentemente eso aleja al agricultor del resultado. Por lo tanto, las ECAs tienen que ser lugares en donde se enseñe que toda mala práctica tiene una consecuencia que por supuesto está relacionado con la producción, con la calidad, con la rentabilidad, con el rendimiento y todo lo que tiene que ver con el factor resultante. Entonces, tengamos en cuenta que al momento de nosotros procesar un café, al momento de manejar un café, al momento de enseñar las bases fundamentales, hay que comenzar por la gestión del suelo. Y también, fíjense ustedes, este ejemplo que les voy a colocar acá es cómo podemos nosotros, yo les mencioné en la sesión uno lo que tiene que ver con los parámetros, los protocolos, lo que tiene que ver con trabajar con implementación de la calidad. Por ejemplo, hay que enseñar la estructura de enfoque de un cultivo. ¿Qué fecha se estableció? Tener registro de lotes. ¿Cuánto es la distancia de siembra y cuánto es el número de plantas por hectárea? Todo lo relacionado con lo que es la formación, podas de formación. ¿Cuál es el diseño experimental? El número de plantas, tamaño de la parcela, qué fertilización se le está haciendo, el deshigue, plagas y enfermedades, cómo se está manejando. Entonces, en la medida también, que es un factor limitante que hay que fortalecer en las escuelas de campo, tiene que ver con la metodología del enfoque de registro. ¿Qué es eso, ingeniero? No lo entiendo. Es decir, enseñar a llevar registros. El agricultor tiene que saber la importancia de llevar registros. Esto lo va a acercar hacia un resultado que él va a poder mirar hacia atrás, va a poder mirar hacia adelante, va a poder situarse en un punto en que poder revisar qué está haciendo, cómo está invirtiendo, cuáles son los costos añadidos y cuál sería el beneficio de realizar una práctica agronómica, cómo esto va a impactar en el resultado. Entonces, es enseñar haciendo, es enseñar viendo, es enseñar entendiendo, comprendiendo y también enseñar, presten atención, estimando. No lo entiendo, ¿cómo es enseñar estimando? Enseñar a ver el marco probabilístico del resultado, es decir, ¿qué probabilidad tienes tú de cosechar una tonelada? ¿Qué probabilidad tienes tú de cosechar 500? ¿Qué probabilidad tienes de cosechar 1500 o 2000? Bueno, entonces, bajo esa línea de registro, el deber ser es que la escuela de campo se convierta en un lugar donde además se pueda definir elementos como, por ejemplo, la variedad, todo lo que tiene que ver con la genética, todo lo que tiene que ver con unas prácticas que nos va a acercar hacia un nivel no solamente de rendimiento, sino también de calidad. Entonces, primero, presten atención, por ejemplo, en el caso de las semillas. Primero, definir la variedad de café adaptándose siempre a las condiciones locales. Es decir, una variedad puede ser muy buena, pero allá en Colombia o allá en Ecuador o allá en Bolivia, pero oye, acá en Jaén, acá en Cajamarca o acá en, en Rioja o acá en Cusco, ¿cuál puede dar mejor resultado? O acá en Puno, ¿cuál puede dar mejor resultado? Entonces, lo ideal es que podamos nosotros seleccionar bajo sitio o bajo zona específico. Recoger la semilla de los árboles más frondosos, sanos y productivos, por ejemplo, edad de 4 a 6 años. Estas proceden de frutos en óptimo estado de maduración y mejor de las ramas centrales. Luego se despulpa el grano y se fermenta más de 12 horas. Ahí nosotros descartamos granos vanos que flotan en el agua. Luego se secan al sol, quitamos el pergamino y luego a la sombra hasta lo que sería un secado total. Entonces, el rendimiento va a ser 1 kilogramo de semillas pergamino, nos va a dar de 2.500 a 3.000 pepitas. Es decir, el trabajo para articular un manejo de vivero eficiente. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, acá el top 15, las variedades de café más populares y ricas del mundo. Las arábicas, tenemos el Borbón, la Geisha, tenemos la Catimó, la típica, robusta, está Rubí, está Inifad, la Empira, Perdenia, y la Libérica tenemos el Baraco y Excelsa.
Entonces, la caracterización de escogencia de variedades está por condiciones agroclimáticas, capacidad de adaptación, productividad y difusión. Entonces, bien, al seleccionar la semilla, estas plantas tienen que ser sanas de 4 y 7 años y con programa completo de fertilización en base a un análisis de suelo. Escoger estrictamente solo grano maduro, escoger el grano en medio de la bandola, sin tomar en cuenta los extremos, escoger las bandolas de la parte media de la planta, no colectar granos dañados o enfermos. Entonces, esto que estamos viendo acá, le voy a hacer nuevamente la consulta, ¿qué es? Vamos a ver si recuerdan la clase pasada. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Es decir, en base a la estructura de la generación de una recomendación. Se recomienda tener, por ejemplo, un lote de plantas madres, las bandolas que tengan mayor número de nudos y buena longitud y vigor. Estamos hablando para el caso del café y ahorita pronto vamos al caso del cacao. Que las plantas seleccionadas presenten características propias de la variedad, la cual garantizará pureza genética. La semilla cosechada debe ser procesada, envasada y almacenada bajo estrictas normas técnicas que garanticen su viabilidad. Escoger un lote de árboles con genética bien definida, plantas sanas, tanto del follaje como del sistema radicular. La selección puede hacerse a partir del cuarto año hasta el séptimo año y se necesita tener entre sistemas en ciclos, es decir, mantener siempre la semilla joven y con un buen vigor genético. Pero yo no estoy hablando de parámetros. Entonces, en la medida que enseñemos a trabajar al agricultor por parámetros, vamos a poder llegar a mejores resultados. Aquí dice protocolo exacto. Buenas noches con todos, no se escucha. Bueno, a las 7 y 6, supongo que sí se está escuchando. Me escriben si se escucha, yo creo que sí. Acá tengo todo ok. Bien, preselección visual. Fíjense ustedes. ¿Para qué es importante la preselección visual? Permite descartar materiales no promisorios de aquellos que se anticiparía contengan genéticamente mejores atributos agroproductivos. La evaluación fenotípica corresponde a la evaluación individual por planta de las características de porte, ramas, hojas, forma y tamaño de frutos, además de periodos de floración. Luego, la evaluación de enfermedades y plagas, evaluar la presencia, incidencia y grado de afectación, niveles de severidad de las diferentes enfermedades y plagas en las plantas. Luego viene la evaluación productiva y flotes. Allí se evalúa cada una de las plantas seleccionadas, el peso de la fruta y el porcentaje de flotes. Entonces, fíjense ustedes cómo esto es no protocolo, sino parámetro, parametrizar. Evaluación de rendimiento y calidad. Se tienen de tomar muestras compuestas para la determinación de las características físicas del grano y calidad de taza. Estudios de compatibilidad, determinar la capacidad de fecundación cruzada entre las plantas seleccionadas en miras de garantizar un alto porcentaje de polinización durante la floración. Luego se hacen pruebas de laboratorio y se procede a lo que es propagación, que es generar líneas clonales a partir de las mejoras de plantas seleccionadas, producción de almácigo por estacas en cuanto a lo que es la creación de un jardín clonal. Entonces, en el cronograma general, fíjense ustedes que es enseñar al agricultor a trabajar en el tiempo, a evaluar para mejorar. Es decir, acá un elemento que se tiene que trabajar en la mejora o mejor dicho, un elemento que está dentro de la receta es el tiempo. Y por supuesto, el parámetro y la actividad. Entonces, en la actividad está la selección visual. Los parámetros que se evalúan es vigor, productividad y resistencia. En evaluación fenotípica está altura, grosor, número de bandolas, largo de bandola. En evaluación de enfermedades tenemos incidencia de enfermedades. En evaluación de plagas tenemos incidencia de plagas. En evaluación productiva y flotes tenemos peso y flote individual. En evaluación y rendimiento y calidad tenemos granulometría, densidad, calidad de bebida de mezcla compuesta. En estudios de compatibilidad tenemos porcentaje de compatibilidad entre plantas seleccionadas. En propagación, selección, preparación, cosecha de propágulos sexuales y vegetativos. Y en desarrollo de almácigo, mantenimiento y desarrollo de almacigal de materiales clonados. Entonces yo les quiero hacer a ustedes una consulta, escríbanme en la caja de comentarios. Según lo que les he comentado, ¿ustedes lo han trabajado así o qué les parece? Esto es de café. Escríbanme por favor en el chat qué les parece este cronograma general. Me pueden escribir por favor en el chat. Las consultas en la parte final solamente quiero ver cuáles son sus expectativas según lo que ya hemos estado viendo. ¿Es algo nuevo lo que les estoy hablando? ¿Ya lo han hecho? ¿Ya es antiguo? ¿Qué les parece? Por favor, participen. Sí. No, no te entiendo, Honor. No entiendo sí, sí que. Tienen que ser más en la respuesta, por favor, hacerlo un poco más larga. Quiero que participen. ¿Qué les parece este cronograma general para luego seguir hablándoles?
¿Qué les parece el cronograma que está allí? Por favor, participen. Es importante la participación. Recuerden que estamos hablando de escuelas de campo en café y cacao. Sí, yo manejo esa práctica, dice Narciso, gracias Narciso. No, no había trabajado con este modelo. Kilian Álvarez es algo nuevo, dice User. Nayeli Palacio, estoy conociendo el cultivo interesante. Para mí es nuevo el tema, dice Fermín Portalatino. Eh, Cesario dice, me interesa más el cacao. Ahorita hablamos de cacao. Entonces que recuerden que es cacao y café. Muy interesante, excelente. Ok, continuamos. Entonces, miren ustedes la selección de las semillas del árbol, de dónde se debe tomar, lo que tiene que ver con recolectar frutos sanos que hayan alcanzado su plena madurez, que estén rojos, de las ramas centrales primarias o secundarias, que se encuentren en el tercer y noveno brote de fructificación, evitar cosechar frutos en los extremos de las ramas. El momento óptimo para recoger semillas es durante el segundo pase de la cosecha. Acá vemos la prueba de fruto vano. Una vez seleccionadas las plantas madres, se debe realizar la prueba de fruto vano, que consiste en cosechar 100 frutos sanos y maduros. Se sumergen en agua y la cantidad que flota es menor que 8. Se podrá seleccionar como planta madre, es decir, si tiene 92% de frutos sanos. Se debe tener en cuenta que el 5 kilogramos de café cereza se obtiene aproximadamente 1 kilogramo de semilla, esto equivale a unas 3.500 semillas. Entonces, el proceso de preparación de las semillas, como ya hemos visto, son submuestras de 100 semillas. Si se obtiene menos de 8% de flote, se procede a despulparla y secarla bajo sombra y llevarla a una humedad de 25 o 26%. Se remueven diariamente, se seleccionan los granos enteros y que no tengan ningún daño. La semilla para siembra de un año a otro debe ser refrigerada en pequeños sacos de enequén o guardadas en un lugar bien ventilado y fresco con baja humedad. Miren ustedes la semilla, semilla sana, no está quebrada, tiene buena apariencia. Y el control de hongos en semillero debe utilizarse lo que es tricoderma harciano, 1 kilogramo por barril, aplicarlo con regadera después de la siembra, cada 15 días hasta cuando se utilice para la siembra. Y también cuando se está realizando trasplante en el fosforito, deben de remojarse las raíces utilizando un recipiente que pueda contenerlas mientras se está sembrando. Acá vemos el mal de talluelo ocasionado por rizotonia, mal de talluelo en germinadores. Entonces, con el protocolo que les mencioné, ustedes, los agricultores, se evitan este tipo de problemas. Las ventajas que tiene usar tricoderma, tiene un marcado efecto preventivo de lo que son las enfermedades de la raíz y el follaje, no uso de agroquímicos y actúa como un biodegradable de agrotóxicos, promueve el crecimiento de raíces y pelos absorbentes, moviliza nutrientes para las plantas, procesa y descompone la materia orgánica. Entonces, vemos la importancia de lo que es utilizar tricoderma para lo que es la proliferación de otros microorganismos benéficos, la construcción del semillero. En el lecho se disponen de distintas capas de tierra y arenas para una buena dotación de luz y sustrato, 15 centímetros de tierra negra y encima arena fina que drene bien y se desinfecta, por supuesto. Allí se siembran las semillas, se realiza por voleo o colocándolas en hilera y tras sembrar se cubre con una nueva capa de arena fina desinfectada y el riego con agua limpia unas 2 veces al día en verano. Ahí vemos la germinación en el día 45. Miren ustedes el nivel de tecnología, la diferencia de este nivel tecnológico de la fotografía con este otro nivel de tecnología. ¿Cómo se obtiene un buen cafetal? 50% es por la semilla, vivero y si se quiere hasta la siembra. 50% es por el manejo del cafetal y aquí radica la importancia de una buena semilla, un buen vivero y un buen manejo nutricional. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque recuerden que todo comienza en el vivero. La calidad, como le dije en la sesión número 1, se gestiona desde la etapa inicial del plantín. ¿Cuáles almácigos se deben de utilizar? Debemos de hacer conciencia de que no se empleen almácigos murciélagos, no tienen buena genética, no son ni tan económicos, no hay seguridad de su capacidad de producción. Y hay que recordar que las plantas en finca definitiva son plantas para 25 a 30 años de producción. Miren, el másigo tipo murciélago no se recomienda, mucho desorden. Y la ventaja de la semilla certificada va a ser el potencial genético, plantas de tercera cosecha, homogeneidad y pureza de las plantas, porcentajes de germinación mayor al 95% y nos da una alta producción. Acá vemos un lote especializado para semillas, de una fotografía de Colombia, semilla de café certificada, este de Costa Rica, lo que es variedad caturra. Pasos a seguir para un buen semillero. En primer lugar, utilizar arena estéril sin contenidos de materia orgánica de cualquier tipo, no usar tierra ni mezcla con orgánico, preparación de las camas. Vemos lo que es la semilla en el germinador,
Vemos el proceso de germinación, cómo se va dando. Se recomienda sembrarla con la raya hacia abajo, la rayita hacia abajo. Miren ustedes a un mes cómo sale el pergamino hacia la superficie, lo que es la radícula. Y al momento ideal para el trasplante, vemos ya, por supuesto, que hay una profundidad ejercida de 20 a los 20 centímetros hacia abajo. Entonces, es importante que entendamos cuál es la dinámica de desarrollo radicular en esas etapas iniciales. Vemos la cosecha, la colocación, perdón, de semillas en fila. La siembra de semilla, aproximadamente se necesitan de 2 a 2,2 libras de semilla para sembrar un metro cuadrado. La siembra de semilla para germinación es lo siguiente. Se coloca en arena colada y fina, se coloca la semilla en cadena simple o doble con la ranura hacia abajo, se cubre con arena a manera que la semilla no profundice más de 2 centímetros de profundidad, se cubre con sacos o zacates sin semilla, riego continuo 2 veces por día. Cuando la semilla empieza a germinar, se quita la cobertura. Acá se cubre lo que es la semilla con arena. Entonces, esto que les estoy hablando, que les estoy mencionando, que estamos allí leyendo, es para enseñarlo en la escuela de campo. Es decir, es un protocolo completo para poder tener plantines, plántulas de excelente calidad, cubriendo la semilla después de la siembra. Miren los semilleros en alto con arena estéril, lo que es una germinación uniforme al 100%. Miren cómo se tapa allí con paja. Miren lo que es el plantín. La radícula, la primera estructura que emerge de la semilla es la radícula o raíz embrionaria. A esta también se le denomina raíz primaria. La raíz primaria crece verticalmente hacia abajo, transformándose en raíz pivotante, sobre la cual se generan ramificaciones o raíces laterales, conformándose así un buen sistema radicular. 70 días después de la siembra, miren ustedes el tamaño ya. 77 días después de la siembra, ya vemos mayor cantidad de lo que es la emergencia de las hojas. Selección de plántulas y soldaditos. Debemos de regar el semillero antes de extraer las plántulas, escoger las plántulas sanas con tallo y raíz recta, no sembrar plántulas con poco vigor y que sean de tamaño regular. Ya ahorita en breve vamos a ir a la parte de cacao, por favor, pero quiero enseñarles esta parte porque si se falla en lo que es esta etapa, si nosotros fallamos en la etapa de vivero, ¿qué va a pasar? Vamos a cometer o vamos a tener serios problemas referentes a lo que es, a lo que sería eh, vamos a tener serios problemas a lo que sería la calidad de la planta. Entonces, la manipulación de la raíz es un elemento clave dentro de lo que es la conservación de las características de lo que es la planta en los estados iniciales. El insecticida preventivo se puede utilizar un biopreparado a base de salvia como repelente, media libra o 2 litros de agua, dejar reposar, dejar reposar aproximadamente durante una semana y hacer aplicación directa. Su modo de acción tiene efecto sobre lo que son las orugas o gallinas ciegas, perdiendo el apetito y generando parálisis parcial en sus cuerpos, es decir, actúa sobre el sistema nervioso del insecto. Entonces, miren ustedes la importancia de nosotros tener el protocolo, es decir, nos da ciertos tics, nos da ciertas recomendaciones, nos da ciertas versiones basadas en la experiencia. Eh, Se diferencia de las hojas verdaderas. El cotiledón es capaz de aportar los nutrientes, el tejido que rodea el embrión, que son usados en la germinación. Los cotiledones poseen vida media corta, debido a que cuando las plantas se desarrollan, sus hojas verdaderas son las que consiguen la energía, los cotiledones acaban cayéndose. Entonces, entre una semilla y otra, se tienen distintos nutrientes. Una vez caído el cotiledón, la planta comienza a realizar lo que es la fotosíntesis. Presten atención, lo que es la nutrición foliar. Miren, cuando hablamos de nutrición, de fertilización, nada está escrito en piedra. El deber ser es que nosotros podamos reforzar las habilidades, es decir, el deber ser es que nosotros podamos fertilizar en base a lo que es las características referentes a los rangos de extracción de la planta, el aporte del suelo y la capacidad productiva que queremos obtener. Entonces, pero de una manera general, por ejemplo, la nutrición se debe de comenzar con el primer par de hojas verdaderas cada 8 a cada 15 días, dosis por mochila de 20 litros. Cada 4 semanas se aumenta la dosis, por ejemplo, ácido para llevar la solución a un pH estándar.
aminoácidos unos 50 mililitros, sulfato de zinc unos 30 gramos, nitrato de potasio unos 200, 400, 600 gramos por mochila, sulfato de magnesio unos 300 gramos y boro 10 gramos. Entonces, estamos hablando acá de etapa de vivero. Miren ustedes la calidad, esta fotografía es de Colombia, la calidad de planta que se tiene. O sea, hay una genética ya reforzada. Si es una planta que va a responder muy bien. Miren ustedes acá la importancia de lo que es utilizar enraizadores en estas etapas, la importancia de la bioestimulación, la importancia de la promoción radicular, la importancia de un sustrato de alta calidad, la importancia de utilizar lo que tiene que ver con ácidos húmicos y fúlbicos, la importancia de los tubetes, la importancia de trabajar en base a lo que es el área en donde se desarrollan las raíces. Miren lo que es una buena raíz en tubete listo para la siembra. Miren la calidad de esta, impresionante, ¿no? Es decir, cuando se trabaja con protocolo, se alcanza el éxito desde de los primeros estados de manejo de la planta. Vivero a bolsa, vemos lo que es doble postura, y el trasplante de café, las plantitas se trasplantan a unas bolsitas negras alargadas y rellenas de un sustrato formado por una parte de abono orgánico y dos partes de tierra negra. Para favorecer el drenaje, las bolsas presentan orificios al fondo y los lados. Estas tienen que rellenarse sin dejar bolsas de aire. La plántula se traspasa a la bolsa siempre de forma vertical y cuidando mucho de que la raíz quede bien extendida. Luego se presiona nuevamente el sustrato para que no queden bolsas de aire. Es importante desechar siempre plántulas cuya raíz no esté en perfecto estado o sin homogeneidad en color, tamaño y forma. Vemos la preparación del suelo para la bolsa, es decir, evitar piedras grandes, evitar terrones. El tamaño de las bolsas para vivero va a depender del tiempo que va a estar la planta en vivero. La mezcla en la bolsa no debe compactarse y debe tener buena aeración. Es fundamental de poder pasar por una zaranda el sustrato para evitar lo que es la presencia de piedras muy grandes. Entonces, el manejo del vivero es clave en la producción o para poder obtener buenas plantas. Mire la forma incorrecta de agrupar bolsas. Es decir, es muy difícil cuando yo agrupo lo que son un número de hileras de bolsas de aproximadamente unas 8 o 10. Se hace muy difícil poder manipular una a una. La forma correcta de agrupar la bolsa en filas es de dos bolsas. Y acá, miren ustedes, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Acá lo ideal es que sea de dos porque más fácilmente voy a poder intervenir. La siembra de soldadito de café, miren acá, los soldaditos. La siembra arriba del nivel radicular, eso también trae problemas. Forma profunda e incorrecta para sembrar un pilón, es decir, más profundo que de la marca de vivero o la marca de tubete. Siempre debe ser arriba del nivel radicular. Vivero mal asistido, miren ustedes, plantas enfermas, plantas débiles, plantas malnutridas. Y el riego en la etapa de vivero también es clave. Es decir, con un surtidor fino, a manera de no causar daño físico a la planta, hay que evitar el desalojo de la tierra de la bolsa y evitar salpicaduras. Y desde la siembra hasta el desarrollo del primer par de hojas es crítico si no existe suficiente humedad. Fertilización en la etapa de vivero. Se debe dosificar entre 15 a 20 gramos según el análisis de suelo y esperar 15 a 20 días para la primera fertilización colocando sulfato de calcio o yeso después, una semana después de siembra. Fertilización al suelo. Esta debe realizarse diluida, es necesario hacer un orificio al lado de la bolsa de unos 10 centímetros con bomba en los siguientes periodos. 15, 45, 75 días después del trasplante, se debe aplicar 18, 46, 0, 3 kilogramos más medio kilogramo de algas marinas en dosis en 200 litros de agua. Se debe dosificar unos 50 cc por cada bolsa, unos 50 centímetros cúbicos por cada bolsa aproximadamente. 105 días después del trasplante, aplicar poro, 3 kilogramos más 3 kilogramos de 0,060, es decir, acá estamos aplicando potasio, más medio kilogramos de algas marinas en 200 litros de agua. Se debe dosificar 50 centímetros cúbicos por bolsa. Entonces, por favor, mis estimados, nosotros tengamos en cuenta lo que es la relación existente de la fertilización en estos estados, en estos primeros estados de desarrollo. ¿Por qué? Porque el plantón puede presentar deficiencia. Miren acá la deficiencia de zinc, calcio y boro. Entonces, estas deficiencias lo que generan, por supuesto, es una reducción de la capacidad de desarrollo de esa planta, más allá de que yo luego corrija esa deficiencia. Entonces, aprovechando
lo que es la fertilización al follaje, se aprovecha poner en mezcla, sobre todo productos fungicidas de contacto o protectantes. Se recomiendan aplicaciones quincenales cuando se han definido el primer par de hojas verdaderas, a base de bioestimulantes, aminoácidos, fósforo, calcio, boro y zinc. O sea, todo esto es la cereza del pastel de las escuelas de campo. ¿Por qué? Porque un buen comienzo del cultivo de café es escoger bien las plantas madres y delimitar el lote o tablón, elaborar un buen semillero con arena previamente colada y fina, hacer buena selección de semillas, que de cada 100 semillas floten menos del 8%, hacer siembra correcta y prevención de insectos, hongos y nematodos en el semillero, seleccionar los patacones con raíz recta, así como también lo que tiene que ver con el manejo de la misma, elaborar un sustrato para la bolsa de 15 a 25% de materia orgánica totalmente descompuesta, 85 a 75% de tierra franca suelta, elaborar un programa de fertilización al suelo y al follaje en base al análisis de laboratorio. Y es fundamental promover lo que tiene que ver con evitar los errores. Extraer semillas de cualquier parte del árbol de café, error. Preparar sustratos con piedras o grumos de arcilla, error. No seleccionar adecuadamente tanto patacón como lo que es la siembra en la bolsa, error. No hacer aplicaciones preventivas contra hongos, insectos y nematodos en su momento preciso, error. Hacer hileras de más de 2 filas, error. No permitir la entrada de vivero de personas no autorizadas, no improvisar ninguna de las actividades concernientes al proceso de establecimiento del vivero y no tener un botiquín de insumos para las plagas y enfermedades. Es decir, muchas veces no podemos pensar que todo el tiempo tenemos que ir a la tienda a comprar, tenemos que tener nuestras reservas. Al inicio, respecto a lo que es nutrición, esto es para café y ahorita en breve vamos para cacao, se recomienda que sea diluida durante los primeros 2 a 3 meses y posteriormente se puede cambiar a granular y seguir con la diluida y se usan en 200 litros. Por ejemplo, urea, 1 kilogramo, 1260 1 kilogramo, nitrato de potasio, 1 kilogramo, sulfato de magnesio, 1 kilogramo, y de 25 a 50 mililitros por bolsa, 10 mililitros por tubete, y granulada de 2 a 3 gramos por tubete y 5 gramos por bolsa. Es decir, es lo que yo debo de aplicar para lo que es la nutrición. Suministrar a la planta lo que ella necesita en lo que es el momento oportuno. Entonces, en las escuelas de campo, ¿qué se tiene que promover? Protocolos, se tiene que promover lo que tiene que ver con implementación de la calidad, lo que tiene que ver con los factores interrelacionados en el ambiente, lo que tiene que ver con el manejo complementario sobre lo que es la toma de decisiones a tiempo. Y respecto a los factores para el manejo básico de un cafetal, que es la estructura, es evaluar las características del clima, de la sombra, de poda, de control de plagas, de control de enfermedades, de control de malezas, de variedad adecuada, de distancia de siembra y las labores que sean siempre a tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo resaltado o conozco muy bien todo lo que tiene que ver con lo que debo hacer, pero no lo hago a tiempo, de nada me sirve. Es decir, es importante elevar el valor de la inmediatez. También en establecimiento y trazado del cafetal debe establecerse en la época lluviosa, seleccionando siempre las mejores plantas del vivero, sanas, vigorosas y con 2 a 3 cruces. Prestar atención de que la planta quede bien centrada en el hoyo, con el tallo bien recto y el cuello a ras del suelo. La raíz principal debe quedar recta y vertical, se debe presionar la tierra. El trazado va a depender del grado de inclinación del terreno. Más llano, distribución más cuadrada regular, más pronunciado, emplear curvas de nivel. Y los factores a tener en cuenta va a ser la variedad del café, número de plantas, sistemas de poda, sistemas de sombra, asocio, formas de abono, presencia de plagas. Por ejemplo, número de árboles para una hectárea, 4.600 cafetos de porte bajo, caturra, patuay, 2.000 cafetos de porte alto, típica o bopón. Es decir, no es lo mismo tener portes bajos que tener portes altos referente a lo que es el número de plantas por hectárea. Entonces, acá lo que yo les estoy colocando en estos slides es, como les he mencionado, tiene que ver con la estructura de las correcciones para evitar errores. Pero esto que está acá, este protocolo completo de lo que es el manejo integrado de cultivo para lo que es la etapa de vivero, ustedes lo pueden tener, como les he dicho, es decir, la preparación del terreno, el trazado, trazado en curva, es más, o sea, es algo que ustedes lo pueden conseguir en Google, es muy sencillo. La compostera, esto ustedes lo van a tener, este PPT,
elaboración y aplicación del biol, cuánto hay que aplicar, cómo se prepara, cómo se diluye, el manejo de las malezas, qué hay que hacer, cómo se maneja. O sea, esto ya está estructurado. Ahora, por favor, presten atención. Ya ahorita en breve vamos para cacao. Yo les quiero mostrar acá algo que tiene que ver, por supuesto, con escuelas de campo. Un momento. Ok, ok, bien. Es el slide que les he mencionado sobre café, sobre protocolo, ustedes lo van a tener. Ahora, lo que yo quiero hablarles es de lo siguiente. El facilitador, presten atención, y ahorita vamos para cacao. El facilitador cumple una función estratégica, es decir, es un agente de cambio, no solamente de cambio, sino de llevar innovación y sostenibilidad. Es decir, el facilitador tiene que asegurarse de que no va a llevar una información de los años 80, tiene que llevar algo fresco, algo nuevo. Entonces, la idea es que este no transmita solamente conocimientos técnicos, sino también que fomente la competitividad, los valores, la actitud emprendedora, es decir, pensar más allá de lo común. Su rol técnico implica dominar procesos productivos y sus innovaciones. O sea, cuando yo domino procesos productivos, quiere decir que yo pienso como un ingeniero. Es decir, ser ingeniero no es memorizar cosas. Ser ingeniero es identificar, adaptar, arrancar, perfeccionar, innovar. Y además, algo fundamental es que éste pueda enseñar con la base práctica y la experimentación. Llevar herramientas novedosas como las digitales, las tecnologías apropiadas para poder desplegar acciones que mantengan niveles de alta productividad, sostenibilidad, difundir prácticas agroecológicas y de conservación de recursos, mejorar la calidad de vida de las familias rurales y en base a ello, el docente agropecuario debe fomentar el espíritu emprendedor y la gestión empresarial, impulsar proyectos productivos sostenibles y asociativos, enseñar nociones de administración, marketing y agroeconomía, orientar hacia la diversificación e innovación de productos y así desplegar negocios rurales sostenibles. Entonces, ustedes allí pueden ver la importancia de que el docente, que el facilitador es un líder transformador. Entonces, debe de promover una educación no enchapada a la antigua, sino que tiene que ser integral, participativa, innovadora y que ofrezca o que presente niveles de liderazgo. Entonces, así, por ejemplo, hoy en día los desafíos actuales en cuanto a la educación agropecuaria tienen que ver en primer lugar con el cambio climático. Entonces, cómo el cambio climático incide en la calidad de taza, cómo el cambio climático incide en la producción de cacao, cómo el cambio climático, pues, amenaza el agronegocio. Entonces, el objetivo va a ser formar agricultores que comprendan no solamente el manejo de una plantación, sino que también sepan la importancia de que con la utilización de medios de conocimiento, de tecnología, pueden cambiar o pueden enfrentar una realidad negativa. O sea, nosotros estamos en constante, eh, eh, el ser humano, me quiero poner acá un poco filosófico o quizás un poco más profundo en lo que les estoy hablando. La capacidad de éxito de un ser humano está estrechamente relacionado con su capacidad para enfrentar los problemas. Hay personas que un problema los pone a llorar, hay personas, hay seres humanos que un problema pues los debilita y no los estoy criticando. Y hay otros seres humanos que los problemas hacen, mi papá decía, cuando viene un problema tenemos que crecernos, tenemos que utilizarlo como combustible. Entonces, el facilitador va a ser una persona que resuelve problemas. Si usted quiere ser facilitador y no le gusta resolver problemas, les recomiendo que no sea facilitador de escuela de campo. ¿Por qué? Porque una escuela de campo lo que va a ver es problemas. Y muchas veces estos problemas tienen que ver con el enfoque. Entonces, si usted no tiene tolerancia, lo que va a ir allá es a regañar, a tratar mal, a reírse, a no ser empático. Entonces, fracasa lo que es la orientación de poder establecer una escuela de campo.
O sea, hay que promover el aprendizaje basado en proyectos productivos reales, fomentar la investigación y la creatividad, impulsar la articulación entre instituciones educativas, empresas, comunidades rurales para acceder a los medios, en este caso los recursos. Entonces, el reto no solamente replicar prácticas tradicionales, sino el reto es crear soluciones nuevas. Entonces, el facilitador es un técnico que, pues, por supuesto, conoce de gestión empresarial, de la generación de valor agregado, de tecnologías aplicadas al agro. Entonces, muchas veces, y acá me quiero poner cercano con lo que les voy a decir, y no quiero por favor sonar mal, te tengo que decirles esto, es necesario decirlo. Yo he conocido agrónomos, y que Dios me guarde de no ser así cuando yo tenga 60, 70 años, que quieren tratar mal a otro agrónomo que es recién graduado o quieren como que aplastar su seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, hoy en día, con la velocidad de la información, la experiencia en años, no es tan significativa como qué es lo que has hecho. Hoy en día las empresas preguntan, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo y qué quieres hacer? Que el número de años de experiencia que tengas. Hoy en día así es, se lo sé porque lo conozco porque tengo amigos que son reclutadores para empresas a nivel global. Entonces, hoy en día más importante, más que los años de experiencia, es qué estás haciendo, qué transformaste, qué hiciste y qué quieres hacer. Entonces, la capacidad fundamental hoy en día, como les he mencionado en la sesión número uno, tiene que ver con lo que es la comunicación. Cómo el conocimiento que tenga ese agrónomo, mucho o poco, sea comprensible y útil. Entonces, de nada me vale que un agrónomo tenga 40 años de experiencia, un facilitador tenga 40 años de experiencia y no le capto la idea. Prefiero escuchar a un recién graduado que se graduó hace un año, pero le entiendo. Entonces, lo ideal es que las experiencias de aprendizaje no estén basadas en el ego del facilitador, sino en solucionar el problema de los agricultores. O sea, acá lo que le estoy hablando es pensemos en motivar la reflexión, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, estimular la creatividad, la resolución de problemas y la innovación. O sea, esto se logra fomentando la autoconfianza del aprendiz. Entonces, el aprendiz, el agricultor, cuando se siente intimidado por el facilitador, no fluye, no hay una fluidez de el conocimiento. Entonces, la pedagogía es imprescindible. ¿Y qué es pedagogía bajo este enfoque? Adoptar los contenidos técnicos a la realidad rural. Es decir, yo no voy a ir allá a hablar del ciclo de Craig, la fosforilación, de la ribulosa 1,5, bifosfato carboxilasa oxigenasa, que se une a los anillos tetrapirrólicos de tiamina. Entonces, de esta manera, la planta responde. No, o sea, no me va a entender. Entonces, lo ideal es que yo tenga un lenguaje en donde pues sea comprensible de acuerdo a los problemas que tenga el agricultor. Y esto se logra desarrollando en primer lugar valores de respeto, cooperación, sostenibilidad, la educación centrada en la acción, en la reflexión, en la transformación social, con un enfoque pedagógico que le da sentido al conocimiento técnico, convirtiendo la educación agropecuaria en un proceso integral, vivencial y humanista. Entonces, se trata de aprender haciendo, es decir, el estudiante construye conocimiento a través de la práctica directa en el campo y aprender del contexto. Es decir, un contenido se va a vincular con la realidad local, con sus problemas, con sus saberes, con las necesidades del entorno. O sea, lo ideal es aprender colaborando, fomentando el trabajo en equipo, la cooperación y el intercambio de experiencia. El estudiante observa, experimenta y plantea soluciones innovadoras a los problemas del agro, promover actitudes de responsabilidad ambiental, ética laboral y compromiso social. Y estos principios aseguran una formación más cercana, participativa y transformadora. Entonces, acá, por favor, ustedes seguramente, ingeniero, queremos escuchar de café y cacao. Ya ahorita vamos para allá, no se preocupe, no se preocupe, que ahorita vamos, o sea, ya en breve vamos para el tema del café y cacao, pero lo que yo quiero es que sobre todo, como estamos hablando de escuelas de campo,
El conocimiento ya está. Yo tengo un tío que él es agrónomo, ya es jubilado, trabajó en el Estado por muchos años. Bueno, tiene doctorado, estudió en Israel, en Arabia Saudita, bueno, tiene muchos títulos. Y él me decía cuando yo estaba estudiando pregrado, era un estudiante del cuarto, quinto semestre de agronomía, él me decía, mira, bueno, yo me llamo Pablo, me decían Pablito. Pablito me dice, ya el conocimiento está. Ahora, si tú quieres conseguir un buen trabajo, la importancia está en tus habilidades de comunicación. Eso me decía mi tío y yo le puse mucho cuidado. Y me dice, si tú tienes capacidad de comunicar lo poco o mucho que sabes, vas a diferenciar, porque agrónomos hay mucho, me decía él. Entonces, de igual manera, si nosotros estamos en esta especialización de escuelas de campo en café y cacao, hay muchos agrónomos, hay muchos técnicos que tienen mucho conocimiento en café y cacao. Ahora, lo que sí hay, pero poquitos, es agrónomos, técnicos que sepan de pedagogía. Yo prefiero por eso mirar un momento, unos minutitos acá, para que nosotros podamos construir un modelo basado en lo social, en lo cognitivo, en lo productivo, que pueda darnos un aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos productivos o de investigación que integren saberes teóricos y prácticos para que así podamos buscar que el estudiante, que el agricultor adquiera habilidades técnicas cognitivas y actitudinales para desempeñarse en la vida rural, pero bajo un enfoque diferente. Entonces, el modelo pedagógico, pues, requiere una mediación entre el interlocutor y, por supuesto, que el mensaje lleve una idea transformadora. O los fundamentos pedagógicos, cuando los aplico al agro, prioriza la identidad cultural, la sostenibilidad, la relación armónica con la naturaleza, la andragogía. En la formación de productores adultos se aplican metodologías participativas centradas en la experiencia del aprendiz, que es lo que es la escuela de campo. Entonces, la tarea, presten atención, ya ahorita vamos para Café y Cacao, es ser mediador entre el conocimiento técnico y la experiencia práctica, es decir, es el que va a conectar, diseñar estrategias didácticas activas, demostraciones prácticas, giras, experimentos, evaluar el aprendizaje de manera formativa, valorando el proceso y los logros, promover el pensamiento crítico, la curiosidad y la innovación, cultivar valores como el respeto, la solidaridad y la sostenibilidad. Y el docente tiene que ser un educador integral que inspire a sus estudiantes a amar la tierra, cuidar los recursos y buscar soluciones para el desarrollo rural. Entonces, es decir, no se trata de saber agronomía y ponerme a hablar y ser aburrido, no. Se trata de nosotros articular lo social, lo pedagógico, lo cognitivo, lo agronómico, lo productivo, lo económico, lo social, lo político. Muchas veces las políticas de economía agrícola y desarrollo rural sostenible implican ventajas o desventajas respecto a los proyectos. También lo que tiene que ver con las estrategias pedagógicas, audiovisuales, orales, escritas, de experimentación práctica, tecnológicas e informativas para poder generar un mejor alcance en la comunicación. Entonces, por favor, tengamos en cuenta estas recomendaciones que tienen que ver con los principios básicos de la enseñanza-aprendizaje en contextos rurales y técnicos, lo que es el principio de aprendizaje activo y participativo. El estudiante no debe ser un receptor pasivo, sino un protagonista de aprendizaje. Y en la educación técnica agropecuaria se aprende haciendo, observando y experimentando. El docente tiene que crear, o el facilitador tiene que crear experiencias que involucren al estudiante en procesos productivos reales, metodologías como aprendizaje basado en proyectos. Vamos a elaborar un proyecto en café o en cacao, vamos a hacer una práctica de campo de poda, vamos a ver qué problemas tienen los agricultores, mira, tienen problemas con roya, tienen problemas vinculados con monilia, ¿qué se puede hacer? Eh, ¿Qué se puede aplicar? ¿Qué producto? No, mira, no es un producto, es una estrategia combinada. Hay muchos agricultores que aún creen que van a enfrentar monilia solamente aplicando cobre o aplicando un producto químico, ¿no? O hay agricultores de café que creen que solamente van a enfrentar lo que es la roya, la broca, aplicando un producto. No es así.
Es decir, tiene que ser una estrategia combinada. Entonces, el principio es poder formar agricultores críticos, autónomos y con espíritu emprendedor. Ojo, cuando digo crítico no me refiero a que anden criticando las cosas, sino que tengan la capacidad para poder tener o poder ser determinísticos, poder ser evaluadores de lo que es causa y efecto, acción y reacción, principio y consecuencia. Pero ingeniero, ¿de qué? De hacer una fertilización o no, de hacer una poda o no, de comprar plantas de calidad o no. Es decir, todo lo que yo hago en mi plantación va a tener un resultado. Bueno, yo no voy a seguir con esto porque seguramente varios quieren que, ingeniero, hable de cacao, hable de cacao. Vamos a hablar acá de cacao. Vamos a lo que es la parte de cacao, pero por favor recuerden ustedes que los slides ustedes lo van a tener, pero a mí lo que me preocupa o lo que más quiero que me entiendan es no solamente lo vinculado con la planta en sí, sino lo vinculado con las estrategias de la enseñanza. Bueno, no crean que su celular se dañó, no crean que tienen mala señal, sino que esa foto es sumamente antigua, tiene mala definición. Es una fotografía blanco y negro, súper antigua. Eh, Miren ustedes el tamaño de las personas y miren ustedes el porte de las plantas de cacao. ¿Qué creen ustedes que está pasando allí? ¿Las personas son muy pequeñas o es que las plantas son muy altas? Escriban en el chat. ¿Las personas son muy pequeñas o las plantas altas? Escribe Maribel. Ok, sí. Completamente cierto, estimada Maribel. Las plantas son muy altas. Entonces, esto es cacao. Quiere decir con ello que antiguamente o antiquísimamente, yo recuerdo una vez que tenía una jefa que ella era mitad gringa, mitad peruana, y yo dije antiguísimo, y me corrigió, me dice, se dice antiquísimo. Entonces, en la antigüedad, o años atrás, décadas atrás, se no se realizaba la poda de formación. Las plantas eran muy altas, no se definía la altura máxima. Entonces, quiere decir que cuando yo no podo, no conformo la planta, ¿qué va a pasar? El número de mazorcas por planta va a ser muy bajos. El número o calidad o el número de nueces, de almendras, perdón, por mazorca o por fruto va a ser menor o de menor peso. Entonces, yo tengo que tener estrategias para podar el cultivo. Tengo que tener una estrategia para conformar la planta de cacao. Pero esa estrategia responde a una planificación y a una presupuestación, que si no la tengo, no la voy a ejecutar. Entonces, yo que trabajo con proyectos, y yo siempre lo digo, eh, una de las maneras que aleja al agricultor del resultado no necesariamente es la falta de conocimiento, es la falta de recursos. Es decir, no lo hago no es porque no quiera o no es porque no sé, es porque no tengo el dinero, no tengo la plata. Dirán los argentinos, no tengo la guita. Entonces, cuando yo conozco que tener una planta con buena formación me da un mejor resultado, voy a poder desarrollar una experiencia no solamente basado en lo que tengo que hacer, sino basado en lo que necesito para hacer. Entonces, ¿qué es la poda? Como ustedes saben, la poda es una práctica de cortar o eliminar todos los chupones y ramas innecesarias. Se hace a partir de los 8 meses, también se hace para eliminar las partes enfermas y muertas del árbol. Cuando una planta es nacida de una semilla o si una planta lograda por injerto, también la poda es diferente. Permite estimular el desarrollo de ramas, mantener la planta joven. Miren ustedes acá, fíjense el tamaño de esta planta, miren el tamaño de la persona. Se quiere decir que años atrás, en lo que es la evaluación de los métodos para renovación de cacao, miren ustedes cómo de los años 60 a 80, en esas 2 décadas, siembra de semilla híbrida certificada bajo plantaciones antiguas de cacao común, tumba o eliminación total y posterior siembra tradicional con semilla híbrida certificada, años 80 y 90, lo que es la tumba total y siembra de híbridos clones y maderables bajo sistema agroforestal organizado en barreras
entre los años 1990 y 2005. Tumba total o parcial y siembra de clones y maderables en surcos sencillos o dobles con modelos que garanticen alto grado de intercompatibilidad con sombrío de leguminosas años 2007 a 2017. Es decir, son los métodos para renovar lo que es la planta de cacao. Vemos el arreglo, lo que es el diseño de siembra enfocado en producción y mecanización. Miren ustedes acá lo que es plantaciones con sistemas de riego, lo que tiene que ver con la mecanización, para poder aplicar fertilizantes de manera rápida. Y esto ha llevado a la proliferación de lo que es enfermedades, plagas y exceso de malezas. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta para hacer muy bien las podas? Como ustedes saben, el árbol de cacao es un ser vivo que tiene la capacidad de captar la energía solar, absorbe agua, nutrientes. Entonces, esta energía queda atrapada por las hojas para producir azúcares. ¿Qué pasa? Que cuando la planta de cacao tiene pocas hojas por una poda muy severa o porque está desnutrida, tendrá poca capacidad para captar la luz del sol y producir azúcares. O sea, como les dije ayer en la sesión pasada, es necesario intervenir. ¿Para qué? Para reactivar plantaciones que han sido abandonadas, corregir problemas causados por factores naturales, corregir errores agronómicos, actualizar, modernizar y rejuvenecer las plantaciones, rediseñar la arquitectura de los árboles, reducir a niveles tolerantes plagas y enfermedades y hacer más competitivo todo el sistema. Entonces, para la poda se necesita de conocimientos y habilidades. Es decir, yo no voy a comenzar a podar si no tengo las técnicas, la enseñanza. Siendo lo mismo la poda para una planta en desarrollo que una planta madura o para una planta adulta en producción. La poda para una planta en crecimiento se realiza para eliminar chupones y despuntar ramas extendidas. La poda en la etapa adulta de la planta se realiza para conservar la forma natural del árbol, manteniendo un solo tronco, una sola horqueta y un estado sano, libre de ramas y frutos enfermos, plantas parásitas, nidos de comején, entre otros. Entonces vamos a ver los principios, ¿no? La poda de una planta en desarrollo es para eliminar los chupones. Es decir, una planta de cacao en desarrollo yo voy a podar. ¿Para qué? Para eliminar chupones. Acá vemos la poda de una planta cosechera. La poda de una planta cosechera es para mantener la forma. Miren la diferencia, ¿no? Si una planta ya está dando producción, yo podo para mantener forma. Si una planta está en desarrollo, es para eliminar los chupones. O sea, en la etapa adulta, las plantaciones de cacao ocurre la pérdida de productividad y el deterioro de cada árbol. Entonces, allí nosotros necesitamos intervenir con la poda a tiempo. Esto aumenta lo que es la ventilación y permite mayor entrada de luz en las plantas de cacao. Es decir, prevenimos el desarrollo de enfermedades, garantiza que las plantas crezcan derechas o rectas y aumenta lo que es la floración y formación de fruto. ¿Cuál debe ser la forma adecuada para mantener un árbol de cacao? Mire lo que es esta copa, por eso se llama la copa. La altura máxima menos de 4 metros, lo que tiene que ver con el hecho de hacer los cortes, es decir, la planta tiene que tener una altura entre 3 a 4, la copa debe tener un ancho máximo de 3 metros, la forma de copa debe ser de un embudo adentro, con las ramas nuevas creciendo hacia afuera y para arriba, la altura de la horqueta debe ser de 1 metro a metro y medio, las plantas deben de tener 3 a 4 ramas principales muy bien distribuidas en forma equilibrada en la copa, y por supuesto hay tipos de poda. Poda de formación, poda de mantenimiento, poda de rehabilitación, poda fitosanitaria. En la poda de formación debo de definir lo que es la forma de la copa, lo que es el embudo, definir la arquitectura de la copa, número y distribución de las ramas principales y vigorosas. Debo de pensar en orientar el crecimiento de las ramas, en lo que es poda de formación, evitar el crecimiento desordenado de ramas. Ya cuando entro a poda de mantenimiento, debo de mantener la forma y arquitectura de la copa, embudo y número de distribución de las ramas, activar los cojines florales en lo que es planta productiva, ventilación y entrada de luz, mantener las alturas prácticas, como ya lo vimos, entre 3 a 4 metros. En poda de rehabilitación, reanudar tejidos vegetativos, reestructurar la forma de la copa o arquitectura del árbol, reactivar la productividad del árbol. Y ya en poda fitosanitaria, retirar frutos y tejidos enfermos, cortar el ciclo de vida de las enfermedades fungosas y garantizar la cosecha. Entonces, ahí tenemos definido esos tipos de poda. Entonces, los diferentes tipos de poda, como ya ustedes han visto, es para poder formar lo que tiene que ver con el estado de desarrollo basado en eficiencia de producción de azúcares o transformación de la energía lumínica en energía química. La poda de formación consiste en dejar un solo tallo
eliminando los chupones que salen por debajo de la horqueta, la que se forma entre 10 a 16 meses de edad. La horqueta o copa será la futura armazón del árbol. Las ramas primarias y el tronco principal es donde se forman la mayoría de las mazorcas, de ahí la importancia de poder realizar la poda de formación a tiempo. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que en las escuelas de campo tenemos que transmitir este tipo de conocimiento. Si, por ejemplo, tenemos plantas de cacao injertadas que crecen hacia los lados y no tienen la formación de un tronco y copa bien definidos, la poda debe de hacerse para formar falsos tallos y falsas horquetas a partir de otros brotes, allí como lo vemos. Y esto se consigue mediante ¿qué? La eliminación de ramas bajas o ramas cercanas a la base de la planta. Se despuntan ramas superiores hasta conformar lo que es la futura copa del árbol. Entonces, para cacao injertado, la poda debe orientarse hacia formar falsos tallos y falsas horquetas. En la poda de formación se inicia el primer año de establecida la planta en campo, define la forma de la copa y la arquitectura de la planta, realizar la poda en función de las características taxonómicas de cada clon y en cada poda de formación debo de retirar menos o igual al 20% del follaje de la planta, recordar que es una planta en desarrollo, copa, tallo y sistema radicular, y estandarizar los criterios de poda en el personal. Miren ustedes acá una planta mal podada. Entonces, la poda de mantenimiento consiste en mantener la forma de la copa y estructura de la planta definida en la poda de formación. En las fases fenológicas diferentes para cada clon, la poda de mantenimiento no debe exceder el 30% del follaje. Es ideal para mantener de 3 a 4 ramas principales, manejar la altura de 3 a 3.5, máximo 4 metros, eh, lo que es el ancho de copa de 2 a 2.3 metros, incluso hasta 3 metros, evitar el cruce de ramas entre planta y línea, ramas principales en posición contraria o dirección cardinal con ángulo normal entre 45 a 135 grados. La poda de mantenimiento. Después de 2 a 3 años de edad, los árboles de cacao necesitan una poda ligera para lograr una forma del árbol, eliminando las ramas muertas o mal colocadas. Esta poda por lo regular se puede hacer una o dos veces por año. Entonces, allí nosotros vamos estructurando la presupuestación, porque no solamente se trata de hacer la labor, sino cuánto me cuesta, qué tiempo invierto, entonces, eso es un elemento clave para la toma de decisiones, el presupuesto. Si en la poda de mantenimiento se debe realizar el recorte de ramas largas o despuntes de aquellas que se dirigen hacia arriba y hacia abajo. También se debe eliminar las ramas secundarias cercanas a la base de la horqueta, todos los hijos o chupones que hayan crecido en el tronco y sobre las ramas principales. Entonces, allí nosotros vamos eliminando también plantas parásitas, bejucos, como lo que es matapalos, suelda con suelda, que crecen sobre la copa del árbol. Acá vemos lo que es la poda de mantenimiento en plantas injertadas en la fotografía. Entonces, durante esta realización, como ustedes saben, se tiene que tener una altura adecuada, 3 a 4 metros. Y, por supuesto, lo que es el angulamiento o el ángulo. Miren ustedes ángulos de 45, 135 grados, para que así pueda entrar luminosidad hacia las partes internas del árbol. El exceso de sombra no me conviene. Acá vemos la altura total de 2.5 metros a 3 metros, la altura productiva de 1.5 a 2 metros. ¿No? La altura productiva donde va a estar, por supuesto, las mazorcas o los frutos. Utilizar guadaña, retirar materiales infectados, la poda sanitaria, hacer las evaluaciones, ver si hay presencia de larvas de coleóptero, lepidóptero, lo que es la poda de rehabilitación para la poda completa del tronco. Con el paso de los años y según el manejo, los árboles de cacao se hacen improductivos, ya sea porque no se atendió bien y creció libremente o porque fue abandonado. En estos casos se debe realizar una poda de rehabilitación para eliminar una gran parte de las hojas y ramas con el propósito de poder estimular el crecimiento de chupones que brotan al pie del tronco, para después seleccionar los mejores que van a sustituir al árbol viejo. Entonces, otra forma también, para el caso de cacao, estamos hablando netamente de cacao, es la poda de rehabilitación. Es decir, allí nosotros vamos a hacer el corte a 60-80 centímetros del pie del tronco. Se dejan crecer chupones de los cuales se seleccionan uno o dos que van a ser la nueva planta. La planta nueva se puede manejar con un nuevo árbol o se le podrá injertar yemas provenientes de árboles élites. Y en este tipo de podas es importante que nosotros podamos brindar cuidado a las plantas podadas, como la aplicación de abonos y el control de las plagas, enfermedades y malas hierbas. Lo poda de rehabilitación, plantaciones en abandono, miren ustedes, ahí se analiza el estado actual de la plantación de cacao, se plantean y ejecutan el método de rehabilitación más conveniente,
Etapa uno, intervención con poda del 50% del follaje de la planta, realizándose esta práctica en dos fases, tanto podas laterales como de escope. Entonces, ustedes en las escuelas de campo lo que van a hacer es llevar esta teoría hacia la parte práctica. Entonces, no es muy complejo, solamente se trata de ensayar esa parte práctica o tenerla ya muy bien mapeada para lo que es recomendar, por ejemplo, la sustitución de árboles o plantación, injertación de chupones basales o resiembra de clones de cacao. Miren ustedes acá una altura excesiva del árbol, cómo incide en la capacidad para cosechar, limita mucho el avance en cosecha, genera serios problemas en cuanto a la entrada de luz. La poda fitosanitaria consiste, como ustedes saben, en eliminar ramas enfermas con presencia de plantas parásitas quebradas y muertas. También esta poda consiste en eliminar mazorcas y tejidos vegetativos enfermos. Para ello, tenemos que nosotros conocer el ciclo de vida de las enfermedades y los factores que las favorecen, es decir, cómo inciden ese tipo de amenazas o cómo se ve afectado cuando no hacemos lo que tiene que ver con una poda de formación correcta. Miren ustedes, una poda adecuada, la entrada de luz, ustedes una poda de formación, ahí vemos la copa muy bien formada y miren ustedes acá la diferencia. Muy bien podada, no muy bien podada, no muy bien podada, regular, super mal, mire cómo se rajó acá, super mal, no hubo poda, mira la cantidad de chupones ahí que crecieron todo mal, esto va a tender a caerse, mira. Entonces, ¿qué aspectos, perdón, qué aspectos tenemos que considerar antes de iniciar una poda? Vayan pensando en las consultas, por favor. Recuerden ustedes que tenemos un chat de comentarios. Ya vamos a dar un espacio para consultas, así que por favor atentos. Antes de realizar una poda en árboles de cacao, es necesario observar y valorar ciertos aspectos. Es decir, también tenemos que nosotros pensar fuera de la caja. Por ejemplo, la altura del árbol, la presencia de más de un tronco, el estado de la horqueta, evaluar cómo está la copa, si está abierta, si está cerrada, los chupones donde están ubicados y qué tan desarrollado están el entrecruzamiento de ramas con árboles vecinos y el estado de sanidad del árbol. Entonces allí nosotros tenemos que poder comprender muy bien estas variables. ¿Cuáles son los pasos básicos para realizar una poda en plantas de cacao? Miren ustedes cómo hemos pasado de lo que es la teorización hacia la estructura. ¿Cuáles son los pasos? Primero, despunte de ramas altas, manteniendo la altura óptima de la planta. Dos, despunte de ramas laterales que se entrecruzan con los árboles vecinos. Ahí nosotros consideramos lo que es el ancho de copa adecuado. Corte de ramas bajas cercanas al suelo, corte de ramas entrecruzadas localizadas en el centro de la horqueta, corte de ramas y frutos enfermos, aplicación de pasta cicatrizante en los diferentes cortes. Entonces ahí vemos los pasos para realizar una buena poda. Miren ustedes como un árbol de cacao antes de poda, sin ventilación y poca entrada de luz. Cortar las ramas que cuelgan, luego chupones y ramas dentro de 60 centímetros de la horqueta, cortar ramas enfermas y ramas que dirigen hacia el centro. Es decir, todo lo que está en rojo, todas estas ramas que están en rojo tienen que cortarse. Tiene que ser hacia afuera, no hacia adentro. Todo lo que está hacia adentro se tiene que cortar. Entonces, la arquitectura de una planta bien podada debe ser como un embudo invertido con nuevas ramas creciendo hacia arriba y hacia afuera. Miren ustedes los resultados de la primera poda. La poda de copa de altura de unos 4 metros facilita la cosecha y remoción de frutos enfermos. Eso nos permite, miren ustedes, la entrada de luz. Después de la poda inicial se debe realizar podas de mantenimiento. Se debe de notar la diferencia en la productividad de plantas podadas y las plantas no podadas. Es decir, las plantas que son podadas tienen que darnos una muy buena producción. ¿Qué cuidados hay que tener al realizar una poda? Podar en forma suave y con la frecuencia necesaria, porque de esa manera no se resiente el árbol. Evitar la poda fuerte o drástica, porque afecta la floración y los frutos pequeños. Entre mayor sol tenga la plantación, más cuidadosa debe ser la poda, limitándose a deschuponar, eliminar plumillas y ligeros despuntes. Entonces, esto tiene que ser un conocimiento bajado en las escuelas de campo, porque esto es años de experiencia, de práctica, de resultados positivos. La poda puede establecerse cada 6 meses
cuando ha pasado la cosecha y en tiempo relativamente seco. Cuando la distancia de siembra es corta, la poda debe hacerse con mayor frecuencia. Se debe eliminar todos los chupones para que no formen tallos múltiples o de alturas inmanejables. Se debe eliminar plantas parásitas que sean visibles como matapalos, musgos. Hay que desinfectar herramientas cuando se termine de podar un árbol enfermo. Entonces, acá vemos recomendaciones estratégicas. ¿Cuáles son las herramientas y equipos necesarios para podar? Bueno, lo más importante es que estén desinfectadas entre árbol y árbol. Ceguetas, serruchos, tijeras, charapos, machetes. Entonces, acá fíjense ustedes la importancia de utilizar un mazo de madera dura de unos 30 centímetros en la parte de la cabeza destinada a golpear el machete al que se le debe acoplar un tubo metálico con la camisa de unos 13 centímetros de largo para asegurar una larga duración. ¿Y para qué se hace esto? Para no resentir el árbol. Otro producto, miren ustedes, una motoguadaña chica, perdón, una motosierra chica. Vemos la importancia de utilizar esta motosierra pequeña para poder llegar hacia lugares más altos, ¿no? Tiene una especie de pérdiga. O sea, la escalera se utiliza para podar los árboles altos, que no se puede realizar la poda desde el suelo y evitar daños a la corteza del tallo. ¿Qué son los árboles acompañantes? Si vamos nosotros a filtrar luz. Estos árboles acompañan al cacao dentro de un sistema de arreglo agroforestal. Se nos dan condiciones que favorecen el crecimiento del cacao, también favorecen el crecimiento de los árboles y se puede sembrar los cultivares bajo o conjuntamente con el cacao porque siempre existe suficiente luz, agua y nutrientes. Ahí nosotros podemos clasificar las especies según la disponibilidad, según la facilidad con que éstas se desarrollan en la zona. El manejo de su densidad y regulación de crecimiento ayuda para crear mejores condiciones de cacao. Estos árboles se manejan mediante raleos y podas. Los árboles maderables también proveen de sombra al cacao, pero su función principal es la producción de madera. Para que nosotros podamos cumplir con estas funciones, necesitamos podar los árboles para que formen un tronco o fuste recto. Los árboles frutales se asocian con el cacao para lograr una producción más diversificada de los cacaotales. Entonces, ¿qué características tienen que tener estos árboles acompañantes para lo que es generar un sombreamiento estándar? Las plantas empleadas para acompañar al cacao deben de contar con características, por ejemplo, rápido crecimiento, rústica, de alto valor comercial, tener porte hacia arriba y ser resistentes al viento, tener una copa que dé sombra, aportar hojas al suelo para mejorar la fertilidad del suelo y no atraer plagas de cacao o plagas hacia la plantación de cacao. ¿Cómo debe ser la distribución de plantas acompañantes en el cacao tal? Ojo, estas preguntas ustedes las tienen que hacer sin la respuesta en las escuelas de campo. Y ustedes, por supuesto, ya tener mapeado qué es lo que se va a responder. La información sobre algunas plantas acompañantes tiene que ser la especie, el tipo de copa que tiene, el nivel de sombra, si es intermedia, si es baja, si es poca, si es abundante y el distanciamiento. Como ustedes saben, hay algunas especies que son siempre verdes, es decir, que no botan sus hojas o no liberan sus hojas, no sueltan sus hojas en el periodo seco. La distancia de siembra de los árboles depende del tipo de copa y el nivel de sombra que producen. Los árboles de copa abierta establecen con espaciamientos mayores a 18 metros. Se hay que definir según el arreglo espacial de la distancia entre planta, la distancia entre el árbol acompañante y lo que es el árbol o la sombra temporal. Eh, ¿Cuál es el nivel óptimo de sombra que requiere el cacao? Escriban allí en el chat, por favor. Como hemos visto, son preguntas. Estamos viendo allí preguntas. ¿Cuál es el nivel óptimo de sombra que requiere el cacao? Escriban allí en el chat, por favor. ¿Cuál es el nivel óptimo de sombra que requiere el cacao? 30%. 30%, menos del 30%. Bolaina blanca se autopoda sola, sí, así es. Edad, 30, 35, sí, entre 30 y 35. 30 se trabaja mucho. Entonces, el cacao es una planta que crece bien bajo sombra de otros árboles, pero si se desea producir cacao para la venta, es necesario que nosotros podamos atender cuidadosamente el grado de sombra. ¿Para qué? Para mantener calidad. Si el clima no es el más adecuado, el cultivo del cacao o los suelos son pobres en nutrientes, la sombra tiene que ser más importante todavía o hay que darle más importancia a la sombra. Si el suelo es muy fértil y el clima es adecuado para el cultivo del cacao, se puede utilizar menos sombra.
Entonces, yo puedo utilizar 35% para el primer caso, puedo utilizar 30% para el segundo caso que hemos visto allí. Entonces, de manera general, se puede decir que durante los primeros años, los primeros 2 años de crecimiento, el grado de sombra adecuada está entre 50 y 70. Ya en plantaciones jóvenes y adultas está entre 25, 30 a 35. ¿Cómo garantizar los niveles deseados de sombra en el cacao? Sí, para el caso de la sombra temporal, se alcanza el nivel deseado de sombra de 50 a 70% sembrando plátano, banano, candul, higuera, claro, según Bolaina, según, por supuesto, según los materiales que tengan ustedes disponibles allí. Entonces, también podemos establecer otras especies arbóreas como el madero negro, poroporo, guava, a distancia de 3 a 6 metros. O sea, con relación a lo que es al nivel de sombra permanente, se logra el nivel deseado de sombra de 25 a 35%, estableciendo especies arbóreas como laurel, guanacaste, cedro real, caoba y especies de frutales como aguacate o palta y cítricos. Eh, en la sombra hay que regularla. Si yo no regulo sombra, eso también me trae problemas. El exceso de sombra es perjudicial en el cultivo del cacao. Entonces, es necesario que nosotros tengamos la habilidad de quitar donde hay sombra y poner donde falta sombra. La regulación de sombra se puede realizar disminuyendo la población de árboles, podando la copa de los árboles o bien una combinación entre ambas prácticas. En el caso de especies como gandul y liguera, se deben de eliminar las plantas que se caen y aprovechar las semillas para el consumo o la siembra. Antes de realizar la regulación de sombra, es recomendable tener una información detallada sobre la cantidad, tipos y ubicación de árboles a tratar. La regulación de la sombra es parte del plan de manejo donde se eliminan árboles con pobre crecimiento y las ramas enfermas y defectuosas. ¿Qué paso debemos de seguir para regular sombra? Presten atención. Corte de árboles a través de raleo, cortes de ramas que se entrecruzan entre un árbol y otro, corte de ramas inferiores para elevar la altura de la sombra. El anillamiento también es clave, por ejemplo, una corteza del árbol para que se seque y así sacarlo fácilmente sin que se dañe la planta. Corte con motosierra aplicando la técnica de tumba dirigida sobre calles de cultivo. También puedo inyectar herbicidas para provocar una muerte lenta del árbol. Entonces, según cada método que yo pueda estar realizando, y esto se hace según principalmente las condiciones de cultivo, por ejemplo, como la edad, la cantidad de sombra, el tamaño de los árboles y la distancia de siembra, implican un resultado positivo o negativo. Acá vamos a ver un ejercicio, esto es netamente escuelas de campo, así que por favor presten atención a lo que vamos a ver en breve. Quiero leer acá si hay algún comentario. Escriben en el chat si todo va bien, si han entendido hasta acá. Ahorita en breve vamos a entrar a la etapa de consulta. Por favor, presten atención a lo que estamos viendo. Ya breve vamos a entrar a la etapa de consultas. Presten atención allí. Bien, como les mencioné, en las escuelas de campo es más importante la pregunta que la respuesta. Es más importante hacer que teorizar. Es más importante transformar que solo tener una idea en la cabeza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realizar una poda de manera provechosa? Es decir, ¿cómo yo le saco provecho a una poda? En primer lugar, tengo que caminar la parcela, tengo que hacer un diagnóstico y también tengo que tener herramientas para poder realizar dicha poda. ¿Qué debo de hacer? Los grupos de plantas. Vamos a seleccionar un grupo de plantas que se va a podar y otro grupo de plantas que se va a dejar sin podar para comparar si la poda trae o no beneficios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar un grupo de 10 plantas de cacao en las que se va a aplicar la poda y se etiquetan como podadas. Y en otro sector del área de cacao se va a seleccionar otro grupo de 10 plantas de cacao y se etiquetan como sin podar. Vamos nosotros a valorar el estado de la planta de cacao que se va a podar. Allí se observan y se anotan cada una de las plantas a podar según los siguientes aspectos. Altura total, ancho de copa, ramas en contacto con las vecinas y entrecruzadas, nivel de penetración de luz en la zona productiva del árbol, ramas entrecruzadas en el centro de la horqueta, ramas cercanas al suelo o por debajo de la horqueta y también la presencia o no de chupón. Paso 3. Vamos nosotros a identificar
vamos nosotros a seleccionar las ramas y chupones que se van a cortar, además de las ramas que sobrepasan la altura apropiada. También es necesario que nosotros podamos considerar el espacio que cada árbol necesita para no competir con otros árboles por luz, agua y nutrientes. Entonces, por favor, tengamos esa consideración, que tengamos esa consideración, tengamos esa relación para que así podamos nosotros tener un método, un seguimiento, una anotación, una estructura, que es lo que se hace en la escuela de campo. Vamos a realizar el corte de forma limpia a ras del tallo que la sujeta. Vamos a estar comparando cómo queda el corte. Realizamos con una sierra de podar. Con el corte realizamos con un machete corriente. Luego vamos a estar aplicando la pasta cicatrizante en cada uno de los cortes realizados en los árboles. Procedemos a observar y a analizar qué es lo que se debe hacer en las escuelas de campo. Después de finalizado la poda de los árboles, seleccionados, vamos a analizar el resultado de la poda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar comparando, disculpen un momento, por favor. Vamos a estar nosotros comparándole los árboles podados y no podados utilizando las siguientes preguntas. O sea, si en la escuela de campo hay que hacer muchas preguntas. ¿Las estructuras de árboles se mejoró con la poda? ¿Sí o no? ¿Hay suficientes hojas y ramas en los árboles podados? ¿Sí o no? ¿Se mejoró la entrada de luz en los árboles podados? ¿Sí o no? ¿Hay suficiente espacio entre las copas de los árboles? ¿Sí o no? Después de 2 meses de haber realizado la poda, hay que analizar los resultados de la poda. ¿Qué vamos a hacer? Una comparación. Árboles podados y no podados. También seguimos haciendo las preguntas. ¿La floración y cosecha es igual en los dos grupos? Por supuesto, en los que se podó va a ser mejor, tanto floración como cosecha. Los árboles son sanos y libres de enfermedades. Donde se podó van a ser más sanos y más libres de enfermedades. ¿Valió la pena realizar la poda? Sí. ¿Cómo vamos a realizar la poda para mantener la estructura ideal? Con el primer método que vimos. Entonces, allí vemos cómo se desarrolla una escuela de campo en base a preguntas, en base a seguimiento, a anotaciones, a experimentación. Otro ejercicio, diagnóstico de sombra de los árboles acompañantes. Presten atención acá que esto está muy bueno. Para realizar este ejercicio, nosotros requerimos, por supuesto, de ir a campo. Vamos a caminar toda la parcela, vamos a anotar todo lo que se observa. ¿Qué se necesita? Un lápiz, un cuaderno, una cinta métrica. Vamos caminando la parcela, el lote, y vamos haciéndonos preguntas. ¿Qué tipo de árboles para sombra tenemos en la parcela? ¿Cuáles especies? ¿La sombra está o no de acuerdo a las necesidades del árbol de cacao en crecimiento? ¿Sí o no? ¿La sombra está de acuerdo a las necesidades del árbol de cacao en floración? ¿Sí o no? ¿La sombra está de acuerdo a las necesidades del árbol de cacao en producción? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los problemas de la sombra que usted detecta en este recorrido? Anotamos la respuesta, analizamos las observaciones en consenso, en reunión. ¿Para qué? Para pensar qué mejoras le podemos hacer a esa sombra. Miren ustedes acá lo que es el recorrido, lo que es la caminata por la parcela. El paso 2 es realizar el diagnóstico de sombra. Es decir, ya vamos dejando el método cualitativo y entramos a lo cuantitativo. Seleccionamos y marcamos 3 sitios que tengan poca sombra, sombra intermedia y tercero con abundante sombra. Es decir, estamos evaluando poca sombra, sombra intermedia y abundante sombra. Entonces, en cada sitio tenemos que ubicar 10 surcos y en cada surco 10 plantas de cacao. Es decir, en cada sitio hay 100 plantas. Es decir, tenemos 100 plantas con poca sombra, 100 plantas con sombras intermedias y 100 plantas con abundante sombra. En una hoja del cuaderno vamos a elaborar el croquis de la parcela. Es decir, vamos a caminar la parcela y lo vamos a dibujar lo más parecido posible. Así como está acá en este diagrama. En cada punto marcado vamos a dibujar el espacio que cubre la sombra, tomando en cuenta que si el árbol bota hojas en verano o no, vamos a diferenciarlo. Si el árbol no bota las hojas, vamos a rellenar el espacio alrededor del árbol con rayas, así como esto que está acá en azul. Debemos de tomar en cuenta que los árboles que están cerca del sitio seleccionado, los cuales brindan sombra al cacao. Entonces, es decir, vamos a tener una zona en donde, pues, el árbol no bota hojas, esta que está acá en azulito.
Y las demás son lugares donde hay sombra, donde el árbol pues bota las hojas en verano. Y lo demás pues no hay sombra. Lo demás no hay sombra. Entonces vamos a anotar el tipo de árbol de sombra utilizado en el siguiente formato. Especie, qué tamaño tiene y los usos. Fruta, nitrógeno, aporte de nitrógeno, sombra, leña, madera, otros. Debemos de reunir los datos del diagnóstico de sombra de la parcela. Vamos a organizar la información de la parcela ordenando las siguientes observaciones. Número de plantas de cacao con sombra temporal, es decir, que tienen hojas en el invierno. Número de plantas de cacao con sombra permanente, es decir, que tienen hojas en invierno y en verano. Y el tipo de distribución de la sombra. Si la sombra es uniforme, si es irregular o si es muy irregular, vamos a estar ubicando los espacios sin sombra. Debemos de realizar y analizar los resultados en grupo. Es decir, cuál sitio tiene más sombra, cómo responderán los cacaos en ese sitio donde hay más sombra, cuál de estos sitios tiene más sombra en el invierno. ¿Será adecuado este nivel de sombra durante el invierno? ¿Cómo responderán los cacaos en verano en un sitio comparado con otro? ¿Qué actividades hay que realizar para mejorar la sombra en cada uno de los sitios? ¿Qué sitio hay que sembrar más árboles para sombra? Entonces, como ustedes han visto, como lo vemos desde la sesión número uno, escuelas de campo es saber también formar preguntas. Y esas preguntas tienen que ser respondidas muchas veces de manera individual, pero en gran medida de manera colectiva. Los árboles maderables son más deben de ser plantados alrededor de la parcela como cercas vivas. Pensar en rompevientos porque crecen muy alto. Entonces, luego es difícil controlar esa sombra. Luego podemos aprovechar esa madera incluso. Debemos de identificar las acciones a desarrollar. Estas escuelas de campo, presten atención. Tomando en cuenta el análisis anterior, tenemos que identificar las acciones a desarrollar. Y hay que seguir con las preguntas. ¿Qué acciones necesitamos realizar para lograr un nivel de sombra adecuado en el cacao? ¿Hay que reducir la cantidad de sombra, sí o no? ¿Cómo la reducimos? Podando los árboles, eliminando los árboles en todo el área, en una parte del área de cacao. ¿Hay que aumentar la cantidad de sombra? ¿Cómo? Sembrando árboles, cambiando el tipo de árboles en todo el área de cacao o en las partes del área de cacao. Entonces son consultas, respuestas y opciones. Mira acá el deterioro de las plantaciones por edad. Adultas tienen que ser rehabilitadas, podas más realizadas, inadecuado manejo de enfermedades por altura del árbol, indicadores básicos, como lo estuvimos viendo. ¿Qué se requiere determinar previamente? El número de árboles vivos y útiles por hectárea, la eficiencia productiva de los árboles, el número de frutos y calidad de árbol y la plantación en kilogramos por hectárea, el grado de deterioro de las plantaciones. Y por supuesto, la elección del tipo de poda es clave. Árboles jóvenes, poda de formación. Árboles adultos, poda fitosanitaria y de mantenimiento. Árboles viejos, poda de rehabilitación. Y por supuesto, todo esto se hace con qué fin? Para elevar la eficiencia productiva, es decir, tener un mayor número total de frutos por árbol año. Los métodos recomendados para la rehabilitación de árboles, en primer lugar, es la aplicación oportuna de prácticas de manejo. Poda fuerte de renovación total del follaje, poda de reducción de altura, bajar copa, por podar por chupón basal sencillo doble, por injerto sencillo doble en el tronco o en el chupón basal. Hay que pensar en los modelos de intercompatibilidad sexual. Y por supuesto, las buenas prácticas agrícolas nos llevan hacia la importancia de la desinfección, de proteger, de regar. Y además, en cuanto a lo que es la poda sanitaria, otro elemento que lo vamos a estar viendo con más detalle en la próxima sesión, lo que es manejo de plagas y enfermedades. Las principales plagas en el cultivo del cacao tenemos lo que es el taladrador, picudo, franquiniela, los trix, las hormigas cortadores, los ácaros. Entonces, hay síntomas, hay daños y hay métodos de control. Entonces, también dentro de un manejo integrado, yo tengo que pensar, como les mencioné, no solamente en un producto, sino en una solución. Tengo que pensar no de manera unidireccional, asistida, sino que tengo que pensar en una manera integrada. Por eso se llama manejo integrado, porque nosotros relacionamos aspectos. Por ejemplo,
Ingeniero, tengo un problema con Trix. ¿Qué producto aplico? Esa es la pregunta preferida de los agricultores. Mientras no manejas sombra, vamos a suponer que aplicas el mejor producto para combatir Trix, pero no manejas sombra, no estás aplicando un control biológico, no estás haciendo control biológico. Entonces, te hace dependiente a la aplicación química, que genera inocuidad, genera problemas de lo que es apertura de mercado. Ok, enfermedades, moniliasis, escoba de bruja, pudrición parda del fruto, mal del machete. Métodos de control de moniliasis. ¿Qué producto aplico? Recolección de frutos infectados, podas, variedades tolerantes y biofungicidas. Ingeniero, tengo problemas con escoba de bruja. ¿Cuáles son métodos de control? Podas profundas, limpieza del campo, control biológico y variedades tolerantes. Ingeniero, tengo problemas con antracnosis. Podas, eliminación de partes infectadas, fungicidas adecuados. Entonces, es clave que nosotros podamos pensar en esas soluciones integradas. ¿Para qué? Para evitar daños, teniendo en cuenta la inmediatez en la determinación sintomatológica. También, por supuesto, ya para cerrar acá, para estar, quiero consultas, voy a ir a lo que es la caja de comentarios, así que por favor atentos. El uso y manejo adecuado de agentes de control biológico dentro de un manejo integrado para combatir plagas y enfermedades, reducir lo que es la carga tóxica o reducir lo que es la dependencia de ingredientes activos, de moléculas activas. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de un parasitoide de Trichogramma, una microavispita endoparasitoide que combate lo que es los huevos de larvas, los huevos de lepidópteros. ¿Qué debemos de hacer nosotros? En primer lugar, saber muy bien dónde comprar dichos productos. ¿Dónde compro los parasitoides? ¿Qué precio tiene? En la medida que yo utilice este tipo de productos, se va a llegar hacia resultados más satisfactorios. ¿Por qué? Porque no estoy dependiendo del ingrediente activo. ¿Y cómo lo aplico? Por ejemplo, trichograma, un ejemplo. Realizar de 3 a 4 liberaciones, cortar por uno de los extremos lo que es el envase donde voy a liberar en campo, liberar en campo a 20 metros del margen, avanzar en sentido del surco y permitir la salida de las avispitas cada 20 metros. Y también voy a hacer una transecta donde yo voy a caminar y voy a hacer varias liberaciones por hectárea. Es decir, voy a estar haciendo liberaciones, por ejemplo, acá hay 21 en una hectárea, un esquema de la liberación de parasitoides en campo. Tenemos crisopa, trichogramma, crisopa. También tenemos hongos entomopatógenos como Beauveria baciana, Metarricium. Es decir, estrategias que combinadas me ayudan a combatir plagas y enfermedades. De hecho, acá está la forma como se prepara el producto para la aplicación foliar, la preparación del producto para la aplicación foliar, lo que es aplicar Beauveria, las dosis de 3 a 2 kilogramos en 200 litros de agua. Voy a estar realizando no una sola aplicación, sino 15 días después, 10 días después, 5 días después. Es decir, yo no voy a controlar, yo no voy a generar un control utilizando hongos entomopatógenos aplicando una sola vez. Es necesario que nosotros apliquemos, hagamos de 3 a 4 aplicaciones. ¿Para qué? Para elevar lo que tiene que ver con la capacidad supresiva por parte del producto. Hongos antagonistas, trichoderma, 3.2 kilogramos en 200 litros de agua. Acá está lo que es el tratamiento, cómo se hace el tratamiento para combatir. Esto lo vamos a estar viendo con más detalle en la próxima sesión, por eso lo estoy pasando rápido. Vamos a ver plagas y enfermedades, control fitosanitario. Entonces, lo ideal es que nosotros hagamos mucho énfasis en este tema de lo que es el control biológico, de lo que es la utilización de biofertilizantes, lo que es la utilización de bioprotectantes. Acá tenemos hongos nematófagos, forman una red miceliar muy ramificada que permanece en estrecho contacto con la cutícula de huevo. Luego el hongo produce órganos de penetración especializados. Entonces, tenemos que avanzar bajo lo que es la utilización de este tipo de tecnologías.
Sabemos las bacterias entomopatógenas como Bacillus thuringiensis. Las bacterias entomopatógenas son insecticidas constituidos por esporas y cristales de toxinas, presentan gran actividad contra un amplio grupo de larvas de Lepidoptera. Acá vemos las recomendaciones para su uso. Una larva muerta, acá vemos una larva muerta por Bacillus thuringiensis. Esto lo vamos a estar viendo con más detalle en la próxima sesión. Quiero mostrárselo para que ustedes, para despertar el interés, ya que si queremos desarrollar escuelas de campo fortalecidas, el tema de la utilización de agentes de control biológico es algo que aún no termina de encajar completamente. Entonces tenemos que hacer bastante fuerza, bastante hincapié en estas variables referentes a lo que es los agentes de control biológico. Entonces, esa falta de poder integrar la necesidad, el aprendizaje con la solución que buscamos. Entonces, más allá de ello, estamos educando a personas. Es decir, estamos trabajando con seres humanos emocionales. Entonces, para poder nosotros reforzar lo que estamos viendo, tenemos que cultivar en primer lugar valores de respeto, solidaridad, amor por la naturaleza, identidad cultural rural, promover sostenibilidad y el compromiso con la comunidad. Entonces, para lograrlo, el docente tiene que utilizar ejemplos de campo de la vida rural, motivación, lo que tiene que ver con facilitar la experimentación, diálogo de saberes, un diálogo de saberes entre la tradición histórica, por ejemplo, afrodescendientes, lo que son los migrantes de origen oriental, los migrantes de origen europeo, los criollos. Por ejemplo, decir cacao, decir cacao en Venezuela es decir afrodescendiente. Decir cacao en Perú es decir comunidades nativas, achánicas, por mencionar un ejemplo. Decir cacao en República Dominicana tiene que ver con los guajiros. Decir cacao en México tiene que ver con lo que es las comunidades nativas del sur de México. Decir cacao en Colombia es igual a las comunidades altoandinas. Entonces, muchas veces tenemos que saber nosotros diferenciar en cómo hablarle a una persona. Un ejemplo, cómo conectar más con una persona de acuerdo a su sitio de origen. Entonces, el principio, yo por ejemplo he vivido en 3 países y tengo muy difuminada mi nacionalidad. O sea, cualquiera habla conmigo y dice, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres? Siempre me sucede eso, por mi acento, tengo un compendio de nacionalidades, donde he vivido, con quienes he interactuado. Entonces, la pertinencia social del individuo tiene que ver mucho con su capacidad para prestar atención o para mostrar un interés. Entonces, la enseñanza, aprendizaje debe de preparar a los jóvenes. ¿Para qué? Para producir sin destruir. Pensar en la conservación medioambiental, pero también lo que es la andragogia, cómo enseñar a los adultos y productores con experiencias previas. Presten atención acá ya para cerrar y vamos a la caja de comentarios donde ustedes van a poder consultar sobre cacao y café. ¿Qué aspecto hay que ver? ¿Qué tipo de estudiante tengo? ¿Cuál es el rol del facilitador? En pedagogía, la importancia de lo que es adquirir conocimientos. Y en andragogía, la importancia de resolver problemas y mejorar prácticas, lo que es algo autodirigido por el participante, facilitador del aprendizaje y lo que son conocimientos impartidos hacia adultos y productores. Entonces, no es lo mismo enseñar con pedagogía que con andragogía. La pedagogía está para niños y jóvenes, la andragogía para los adultos y productores. La motivación en pedagogía es externa, en andragogía es interna, es decir, necesito tener un nivel de utilidad, de interés y de necesidad. La experiencia en pedagogía es escasa, es decir, le estamos hablando a jóvenes. Ahora, la experiencia en andragogía es amplia y diversa porque le estamos hablando a personas ya adultas que tienen experiencia en su área. El objetivo de la andragogía es resolver problemas y mejorar prácticas y de la pedagogía es adquirir el conocimiento. Entonces, una cosa es enseñar para que el receptor del mensaje
adquiera conocimiento y otra diferente es para poder resolver un problema en la comunidad y mejorar su práctica. Entonces, como hemos visto, en café estudiamos los detalles relacionados con el manejo de vivero y la instalación de planta. Y en el caso de cacao, estuvimos viendo lo referente a lo que son las podas y las estrategias para gestionar el sombreamiento en la parcela. Pero ojo, esto no es para quedarnos con esa información, es para utilizar las herramientas de la andragogía, cómo enseñar a adultos y productores con experiencias previas. Es decir, ya hay una información. En primer lugar, cada sesión tiene que iniciar preguntando. Ya se lo he dicho muchísimas veces. ¿Qué saben y quieren aprender? Evitar clases magistrales, es decir, unas clases todas sofisticadas, no, no te van a entender. Motivar la participación mediante preguntas. Pero ojo, por eso las preguntas tienen que tener un tono jocoso, un tono de humor, porque si son preguntas secas, dime la característica de importancia de la poda. No. Hola Juan, ¿cómo estás? Mira, Juan, ¿qué te parece la importancia de la poda? Así, en la utilización del acento, del lenguaje, de cómo hablamos. Y también tenemos que respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno y no burlarnos, no reírnos, no hacer chistes de la capacidad que tiene alguien que le ha costado mucho aprender algo, porque vamos a desmotivar no a esa persona, sino a todo el grupo. A nadie le va a gustar que venga alguien a querer meterse con su forma de aprender o su velocidad para aprender. Cerrar cada encuentro con una reflexión práctica o compromiso de aplicación. Sobre todo el compromiso de atención es fundamental para mantener el grupo motivado. La importancia del aprendizaje significativo y el enfoque por competencia. O sea, cuando yo mantengo un enfoque por competencia, busco formar personas capaces de actuar eficazmente a situaciones reales. Vamos a integrar un conocimiento, es decir, no tener conocimiento solamente, sino integrarlo. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero a veces les cuesta integrarlo, que tienen muchas habilidades, pero a veces les cuesta integrar. Tienen muchas actitudes, pero a veces les cuesta integrar. Tienen muchos valores, pero les cuesta demostrar. Hay personas que son muy buenas hablando, pero en los hechos no se asemeja mucho a lo que realmente pues comentan por su boca. O sea, el enfoque, cuando lo hago por competencia, considero las interacciones entre los cuatro componentes del sistema educativo si los estoy conectando completamente. Entonces, bien, mis estimados, vamos a dejarlo hasta acá. Esto fue la tercera sesión de Escuelas de Campo para Café y Cacao. Quiero dejar un espacio para sus consultas. Por favor, pueden participar, activen los micrófonos. No sé si pueden activar los micrófonos o en todo caso, en el chat o en la caja de comentarios pueden escribir allí sus consultas. Muchas gracias por su participación. Les habló el ingeniero Pablo Romero Ramos. Estuvimos hablando de lo que es el poda en el caso de cacao y estuvimos hablando de manejo de vivero protocolizado para enseñar en escuelas de campo en el caso del cultivo del café. Muchas gracias por su participación. Les habló Pablo Romero Ramos, ingeniero agrónomo de parte de AgroCat Perú. Estoy atento a leer sus consultas. Muchas gracias con todos. Excelente, profe. Buenas noches, dice David Witt. Gracias a ustedes por su participación. Vamos a ver acá la poda de formación. Una vez realizada, ¿cada qué tiempo se vuelve a hacer una poda? Mira, si la poda quedó bien, la puedes hacer 8 meses después o la próxima campaña. Ingeniero, las ponencias, dejar el link para descargar. Coordina con AgroCat Perú. Narciso, ingeniero, disculpa, la clase anterior se habla de cacao. Quiero más información de café. Bueno, yo les hablé de café sobre el manejo de vivero. Buenas noches. ¿Hasta qué altura se puede cultivar café? Mira, más que altura, temperatura. 0 a 1000, 1100, 1200. Pero más que altura, hay que evaluar temperatura. Yo lo dije en la sesión pasada. Bueno, mira, acá Cesario, te estás respondiendo tú mismo con la consulta. El tipo de poda es lo mismo para todos los clones o solo para el CCN51, porque los clones aromáticos tienen unas características diferentes y un comportamiento diferente. Bueno, por supuesto que la poda tiene que ser diferente. Esa pregunta tiene la respuesta. Buenas noches, ingeniero. ¿A qué altura del suelo debe empezar el cuerpo?
de la copa de la planta de cacao en la poda de formación, ¿cuál es la medida ideal? Acá te voy a colocar la fotografía. Ahí la coloqué. Acá está, buscar la fotografía. Ahí vemos la altura productiva de 1,5 a 2 metros. Consultas, escriban en el chat, por favor. Buenas noches, ingeniero. ¿Hay buen resultado de asociar cacao con café en la producción? Te voy a mostrar acá una foto. Mira, en la medida que yo asocio, mira acá esta asociación. Ah, disculpa. Mira esta asociación. Cacao, café, papaya, maíz, mandioca, frijol, plátano. Tenemos lo que es una diversificación de cultivo. Ojo, no es que vas a colocar 500 de café, 500 de cacao, sino es diversificar. Y tienes que tener un cultivo principal. Interesante la información que brinda, dice Cesario. Saludos, estimado Cesario. Todo perfecto, dice Narciso. Profe, buenas noches, excelente. Gracias a ustedes, mis estimados. Acá vamos a ver, Inge, ¿en qué fase lunar se le puede hacer el despunte o descope al cacao? Buenas noches, una consejero Pablo. ¿Usted considera que debemos tener una cuenta fase lunar para la poda? Sí, sí, por supuesto. Recuerden ustedes que la influencia lunar genera una incidencia sobre lo que es el arrastre de agua en el sistema conductivo. Por supuesto que sí se tiene que tener en cuenta. Yo recuerdo, siempre lo digo, yo recuerdo el primer semestre, en el primer semestre vi botánica, ¿no? Estaba estudiando pregrado. Entonces yo le consulté a la profesora, una doctora, hizo posgrado en la Universidad de Valencia, en España. Yo le pregunté en botánica, una doctora en botánica, le digo, profesora, ¿qué opina usted de las fases lunares? Porque yo vengo de familia de agricultores, yo vengo del campo. Y yo conozco, ¿no? Mis tíos tenían en cuenta esto del tema de la fase lunar para, para poda en cacao o poda en café. Y recuerdo que ella me hizo quedar en ridículo delante de 140 estudiantes. Me dice, usted viene a la universidad para métodos científicos, no métodos ancestrales. Y todo el mundo se dijo a reír. Pero bueno, yo, gracias a Dios, no me afecta que alguien se ría de mí o se burle, pero yo integro el conocimiento técnico que tengo, científico, con el práctico, con el ancestral, y yo sé que sí hay una influencia. O sea, yo no le quería a esa profesora, parece que esa profesora, aunque tenía muchos estudios, ya no tenía mucha práctica, tenía mucho conocimiento de laboratorio, de investigación, pero no práctico, no de campo. Entonces yo nunca le creí y de hecho con el pasar de los años, pues pude descubrir que ella estaba equivocada. Entonces quiere decir con ello de que sí es importante considerar las fases lunares para desplegar o para desarrollar lo que son las POM. Por favor, tengamos en cuenta esa relación, donde para realizar la poda en cacao es importante lo que es cuarto menguante e incluso lo que es luna nueva. Es decir, en esas etapas la savia desciende hacia lo que es las raíces, lo que se reduce lo que es la pérdida de nutrientes y evita el desarrollo excesivo de chupones, minimiza también algo muy importante lo que es el riesgo de enfermedades y favorece más rápidamente una cicatrización. Bueno, noches, ingeniero, ¿y con la piña se puede asociar? Sí, también puede asociar con piña. ¿En qué fase lunar es bueno la poda? Ya te respondí, estimado. Cuarto menguante, incluso luna nueva. Ingeniero, buenas noches. Después de la poda, ¿qué producto se puede fumigar? Mira, tienes que aplicar pasta cicatrizante, tienes que hacer una fertilización para recuperación. Buenas noches, ingeniero Pablo. Quería saber si es mejor aplicación de sulfato de cobre en el momento de sellado de los cortes, aplicación como foliar o como pasta. Bueno, la pasta es cicatrizante, pero también puedes aplicar sulfato de cobre como foliar. A qué densidad se trabaja cacao y café, siendo el cacao el cultivo principal con enfoque de sistema agroforestal sucesional. Mira,
podrías colocar unas 800 plantas de cacao. 800 de cacao, unas 300 de café aproximadamente, para que tengas un 70-30. Gracias, ingeniero. Excelente ponencia. Gracias, User. Ingeniero, ¿se puede sembrar cacao y café a la vez? Sí, por supuesto que sí. Mira, ahí está la fotografía. Ahí está un slide. Excelente, ingeniero. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Amén, amén. Que Dios nos bendiga a todos. Edilce, ¿cuándo el cacao da fruto negro? No, cuando el cacao da frutos negros es porque hay hongos. Eliseo Valdeón, buenas noches, ingeniero. Yo soy estudiante de ingeniería agroindustrial y quiero un mensaje, más es una enseñanza. Me pregunta, hicimos una mejor de cacao mediante transferencia de embrión. ¿Usted qué dice que se podrá mejorar la calidad mediante manejo ancestral que es injerto? No, mira, evidentemente lo que tiene que ver con cultivo in vitro, manejo embrionario, va a dar plantas pues mejores desde el punto de vista de la asepsia, de la limpieza, es un mejor material. Ya que tengo entendido que en Turquía se está llevando ese manejo, al igual también en China, en plantas de frutos. Sí, sí, excelente, excelente, excelente. O sea, eso que estás queriendo decir con transferencia de embriones, excelente. Saludos desde Iquitos, saludos, Hugo. Eh, ¿Cómo se ataca ese nivel de hongos? Mira, cuando hay problemas con hongos en cualquier plantación, tienes que ver la luminosidad, gestión de la sombra, que la planta no esté estresada nutricionalmente, que exista un suelo supresivo, que también tú gestiones muy bien la humedad y que coloques barreras rompevientos porque las esporas de los hongos viajan por efectos del viento. Román Yalta, gracias ingeniero, excelente ponencia, gracias a usted, mi estimado. Buenas noches, ingeniero. Dios los bendiga, muy buena ponencia. Amén. ¿Cómo se seleccionan las varas yemeras? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, estimado. ¿Qué distanciamiento recomiendas en una siembra de café y cacao? Te recomiendo la sesión pasada, ahí estuvimos viendo lo que fue el distanciamiento. Ingeniero, ¿qué opina de los efectos adversos del uso excesivo al aplicar sulfato de cobre? Mira, la rotación de ingredientes activos es fundamental. Si yo continuamente aplico una molécula, un ingrediente activo, eso va a repercutir en que los organismos que yo quiero enfrentar se adaptan al medio y además esto eleva lo que es la huella de ese ingrediente activo en la planta y por ende afecta a la inocuidad. Acá dice Johnny Terrón, ingeniero, ¿puedo sembrar café en clima de calor fuerte, por ejemplo, en la selva de Pucallpa, Ucayali, Perú? ¿Y cómo puedo realizarlo? Mira, mi abuelita materna, tenía plantas de café en Acarigua, y eso te estoy hablando que está a 100 metros sobre el nivel del mar, muy parecido. Yo he estado en Pucallpa, yo conozco Pucallpa, Ucayali, Aguaitía, San Alejandro, yo he estado por allí. Y bueno, muy parecido es de donde es mi abuelita. Es una zona plana, 100 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas son altísimas, 30, 32, 34, y mi abuelita tenía como 300 plantas de café. Ahora, ¿cuál era el problema con las plantas de mi abuelita? Ella las fertilizaba, las podaba, las cuidaba mucho, que la producción era muy baja o nula. Habían plantas que ni producían. Y bueno, se sacaba muy poco café de muy mala calidad. Entonces tú puedes cultivar café en climas de calor fuerte. Sí puedes, claro que sí. Pero el problema es la calidad. El tema es el problema con el volumen productivo. ¿Y a qué precio vas a producir un kilo de café? Edilce, para cultivar café, si no es en pendiente, se puede en un suelo pobre y con bastante lluvia. Mira, un suelo pobre no es problema, porque tú lo tienes que manejar con la enmienda orgánica, cálcica o lo que es el azufre agrícola, tú haces de acuerdo al pH. Y la lluvia en exceso tampoco es un problema porque tú puedes, dependiendo de la textura, tú puedes saber si el agua se va a infiltrar o no. Si la textura es francoarenosa, pues no vas a tener problemas si hay bastante lluvia. Entonces, tú puedes cultivar café, el tema es el manejo del suelo. El problema es que los agricultores quieren cultivar la planta, quieren cultivar la especie y no invertir. Tenemos que invertir en la enmienda, invertir en el abono, invertir en la fertilizante, invertir en la mejora, en la preparación, en el hollado, en la incorporación de abonos orgánicos.
Acá dice Charlie Méndez Morales con esta consulta finalizo. Consulta. Tengo una ECA en MIPE de cacao para el sábado 7 de febrero, pero la edad de los asistentes son la mitad es de 25 a 35 años y la otra mitad de 45 a más. ¿Qué metodología me recomendaría? ¿Sería oportuno hacerlo por separado o juntos? Y si fuera todo junto, ¿cuál sería el método más oportuno? Mira, está muy buena esa consulta. Yo te recomiendo que lo hagas junto, porque así avanzas y no. Ahora, lo que tú tienes que hacer es saber que tienes dos grupos etarios, ¿no? Por edad. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que tratar de jalar o conectar con el grupo de edad más joven y también conectar con el grupo de edad más adulta. Yo lo he hecho. Tienes que, quizás vas a decir cosas que a esto no les guste y luego dices algo que al otro grupo no le gusta, pero conectas con ambos. Yo te recomiendo que lo hagas una sola, pero sí le des un enfoque atractivo para los jóvenes. Hablas de inteligencia artificial, hablas de espectrofotometría, como hablas de MIPE, vas a hablarle de los avances tecnológicos para estas cámaras que reconocen los cambios de coloración para poder determinar qué plaga puede estar en un cultivo. Y para los más adultos le vas a hablar de métodos de implementación de diagnóstico, ¿no? Con hoja, con tablas de monitoreo, con lo que es interpretación de lo que tiene que ver interpretación a través del monitoreo de la afectación de la incidencia de una plaga, de un síntoma y un signo, diferenciar entre un síntoma y un signo. Eso le va a gustar mucho al grupo de entre 35 a 45. ¿Cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo? Le va a gustar mucho en cuanto a MIP. Y los más jóvenes le va a gustar mucho que le hables de inteligencia artificial asociada al MIP. Eh, Bueno, mis estimados, yo pienso que ya es momento de darle pase a AgroCat Perú. Hay muchas consultas acá en la tabla de comentarios, pero recuerden que nos vemos en la sesión número 4. Agradecidos por su participación. Lo más importante de todo lo que hemos visto en esta noche ha sido que podamos nosotros saber la importancia de las herramientas comunicacionales para transmitir el conocimiento. Estos slides yo se los voy a pasar a AgroCat Perú se los va a pasar a ustedes, pero si nosotros no nos preocupamos por cómo compartir la información, va a ser letra muerta. Lo ideal es que sea letra viva, llevada a la acción a través del aprendizaje continuo. Muchas gracias con todos, que pasen una excelente noche. Les habló el ingeniero agrónomo Pablo Romero. No se vayan, que viene AgroCat Perú. Saludos con todos. Muchas gracias.